Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy tenemos cositas de las que hablar. Tenemos a un Giuliano Simeone que ha renovado hasta 2030. O sea, vamos a ver solito para rato. Vamos a hablar del mercado de fichajes, de la última hora de Marc Casado, que ha sonado con fuerza para el Atlético de Madrid. Hablaremos de. Hablaremos del tema, porque es más humo de lo que parece. Luego también tenemos más cositas de entradas y salidas en el mercado. Y por último hablaremos sí o sí de la previa contra el Alavés este domingo. Pero no lo haré solo. Hoy vengo acompañados de mis más fieles caballeros. Clas, Carlitos, bienvenidos. ¿Cómo estáis, chicos? Adri, ¿cómo Buenas estamos, tardes. Carlos? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Muy ¿Cómo buenas. estamos? La previa del partidazo, ¿no? Sí, 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 después de que el Atleti ha salido sufriendo pero vivito y coleando contra el Deport un poquito, pues toca contra el Alavés ahora, este domingo. Volvemos al Metropolitano después de casi un mes sin jugar en casa, entonces con ganas porque han pasado cositas además esta semana. Sí, y sin casi, Clas. El último partido del Atleti en casa fue el 13 de diciembre contra el Valencia, con lo Ah, cual pues sí, sin el casi. Más más de un de, mes. más de un mes, y esto casa a la perfección con las palabras el otro día de Simeone al acabar el partido en Coruña, ¿no? Necesitamos de forma imperiosa volver a tener un partido en casa, tener a nuestra gente, sentir esa energía tan particular y tan característica del Metropolitano. Y bueno, que también por ahí, ¿no? Por ahí, por la energía y la fuerza del Riyadh Air Metropolitano, empezar a construir lo que ojalá pueda ser una segunda parte de la temporada mágica, histórica, ponerle la palabra que queráis, independientemente de, bueno, de esas irregularidades del equipo fuera de casa, que le han alejado de la pelea por el título de liga, etcétera. Hay todavía cosas en juego. De hecho, creo que por ahí lo pincharemos luego. Un dato que has visto tú, Clas, por ahí, que es muy interesante. El Ujú. Atleti está vivo en la Copa del Rey, está a 3 partidos de llegar a una final, con lo cual es seguramente la vía más rápida de una pequeña gran alegría este año. Está a un partido de meterse en el top 8 de la Champions League. Está muy mal vender la piel del oso antes de cazarla, pero tú ganas en Estambul el miércoles y estás entre los 8 primeros, aunque no lo estés matemáticamente. El Atleti no va a fallar contra el Bodo Glimt en casa en la última jornada. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y luego la situación del Madrid, el Barça, al que se supone que también vamos a ver lejos en Champions, llegar lejos en Champions. Hay mucha tela aún por cortar, no hay que desconectarse de la liga, hay que insistir partido a partido. Y si el Atleti logra una buena racha, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, bueno, ver dónde estamos el 15 de marzo, ¿no? En un par de meses. Así que Exacto. hay muchas cosas todavía en juego y hay que mantenerse positivos. Totalmente. Yo sinceramente creo que hay cosas. Es verdad que el Atleti no está teniendo su mejor nivel de juego, no está teniendo tampoco su mejor versión, pero sí que es verdad que hay puntitos de, pues que al menos está ahí y que al menos esa intención de competir sí que se le ve. Ese puntito de, pues oye, si hay que meter la pierna, meto la pierna, de que si, a pesar de las carencias que tiene esta plantilla y a pesar de que no es tampoco esa intensidad que teníamos hace tiempo, pero sí que es verdad que ese puntito de querer sacar las cosas, ese puntito de todo el equipo va a una y luego ya pues sí que es verdad que está el factor de que pues los problemas que estamos teniendo. Julián, a ver si por fin rompe esa mala racha que trae, que lleva un gol en un mes, algo así, que fue el del PSV, el tema de las bandas y demás, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid está jugando, digamos que está, al menos la sensación que me dio contra el Madrid y contra el Deport sobre todo, es que al menos se le ve que quiere. Luego que pueda o no es otra cosa, pero se le ve intención, se le ven ganas, se le ve intensidad y en algunos tramos también se le ha visto muy buen fútbol también. Todo comienza, chicos, eh, a finales de noviembre, cuando pensábamos que estaba ya todo el pescado vendido, que el Atlético no iba a resurgir. En diciembre volvieron a pasar cosas, volvieron a desencadenar una buena racha de partidos. Es verdad que ahora han vuelto otra vez a pinchar en Supercopa
y en Supercopa contra el Madrid. Pero yo no veo que el Atlético esté mal. Es verdad que a lo mejor quizás tenga algo que ver el haber estado tanto tiempo sin jugar en casa. Pero yo viendo las últimas temporadas, el Atlético siempre ha tenido como buenas y malas rachas, ¿no? Entonces, siempre pienso que eso, que es una mala racha, que en cualquier momento van a levantarse. Y más ahora, ¿no? Más ahora con el mercado de fichajes, con Mateo Alemán, que hablaremos también de él ahora. Yo creo que todavía hay esperanza. O sea, yo creo que seguimos vivos en Copa, seguimos vivos en Champions. La liga todavía queda a la mitad de temporada, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, no hay que perder la fe, ¿no? Exacto. Sí, sí. La fe mueve montañas, ¿no? Eso es una frase ya muy de ser el abuelo de este grupo, ¿no? Pero es la verdad. Ser del Atleti lleva implícito una serie de cosas y la fe, el optimismo, el creer que si se cree y se trabaja se puede, ¿no? El Atleti tiene mimbres para... Por eso es tan importante el partido de Turquía y tendremos tiempo de hablar seguramente de esto más en el post del domingo. Sí. Por eso es tan importante el partido de Turquía, porque aunque va a ser difícil que matemáticamente lo consigas esta semana, ¿cuántos hubiésemos firmado tal y como venía la mano este año, con equipos que el año pasado se despistaron en la fase liga, que este año no se están despistando? ¿Cuántos hubiésemos firmado llegar a la jornada 8 de la fase liga dependiendo de nosotros mismos? En casa contra el Bodo Glimt. Todos. Entonces es muy importante el partido de el domingo frente al Alavés y del miércoles en Estambul, porque te puedes empezar a centrar en la liga. Te puedes empezar a centrar en la liga porque luego la eliminatoria de cuartos de Copa no es hasta el 3, 4, 5 de febrero, depende cuando le caiga al Atleti el partido. Bueno, y hasta entonces hay 3 o 4 partidos antes de esa eliminatoria de Copa. La eliminatoria de Copa puedes llegar completamente relajado, clasificado directamente para los octavos de Champions, es decir, no vas a tener que jugar Champions en todo el mes de febrero. Es mucho más importante de lo que parece el partido del domingo en el Metropolitano ante el Alavés y el del miércoles en Estambul, porque 2 victorias te refuerzan y te preparan para lo que viene con la mejor de las energías, con la mejor de las motivaciones, pudiéndote centrar durante 4 o 5 partidos prácticamente en exclusiva en la Liga, ¿no? Así que vamos a por ello, ¿no? Un saludito a Colchonero, a Manu que está por el chat, a Borjita, Hugo, un saludito a todos, chicos. Vamos a empezar hablando, si os parece bien, del último, del Atlético de Madrid, prácticamente lo más novedoso que es la renovación de Giuliano, que ya se habló el verano pasado. Creo que es una pieza fundamental para este proyecto, chico joven, de la cantera, que ha mamado el Atlético de Madrid, ha mamado fútbol, ha mamado el cholismo, ¿no? en sus venas. Y yo creo que hace bien el Atlético en renovarle. Yo creo que aún queda mucho más por ver de Giuliano. Creo que estamos en fase beta de este tío y a mí me parece guay la renovación. ¿Tú qué piensas, Klas? Yo es que soy un enamorado de Giuliano, yo no me escondo, o sea, es literalmente, es mi jugador fetiche, yo creo a lo que, quizás es verdad que tiene ciertas limitaciones técnicas, pero yo creo que a nivel actitud y a nivel fútbol no nos vamos a engañar, ese ir, ese ser pesado, ese ser constante, ese no dar un balón por perdido, ese de, te desbordo quizás no por técnica, pero sí porque te voy a avasallar y porque voy a ser un pesado todo el partido, creo que es a lo que tiene que aspirar el Atlético de Madrid, no se viene abajo nunca, y que luego además, futbolísticamente, es ahora mismo esta temporada el máximo asistente del equipo, que es verdad que teniendo gente como Julián Álvarez, como Baena, como Almada, pues hay que exigirles un poquito más. Pero que un chaval de la cantera que lleva 2 temporadas en el primer equipo completas realmente, lo está haciendo tan bien y que además tiene ese puntito de que lleva el apellido de Simeone, que eso también, quieras que no, en clave Atlético de Madrid, en clave sentimental, pues Que también... es su arma de doble filo, además. Porque, claro, el tener el apellido Simeone con Simeone de entrenador siempre se le mira más con lupa, ¿no? Ya, pero es que si tienes a un tío que te está rindiendo en todos los partidos prácticamente y que si no está del todo fino en una cosa, sabes que te va a aportar en otra,
Hombre, a mí sinceramente me parece que es un notición tremendo. Le veo todavía muchísimo potencial. Se le ve con un poquito más de calma que el año pasado, por ejemplo, al menos en cuanto a alguna toma de decisión. Sí que es verdad que creo que tiene que mejorar la definición, por ejemplo, y un poco bajarle un poco al tempo del partido cuando hace falta, pero sí que es cierto que es un jugador que yo estoy completamente enamorado de él y que para mí es un notición tremendo que renueve hasta 2030, porque es que tenemos un proyecto de jugador enorme. Lo digo en serio, ¿eh? Carlitos, ¿tú qué opinas de esta renovación? Sí, bueno, yo creo que era una renovación necesaria, independientemente de si a algunos nos gusta más Juliano y a otros no, porque al final todos los comentarios negativos que yo leo y yo percibo sobre Juliano, o sea, me parecen delirantes. Quiero decir, normalmente estamos diciendo o venimos quejándonos muchos años de que hay jugadores que no sirven ni para tomar por saco. Y de Juliano lo único que percibo y que leo por ahí es no tiene técnica. Joder, llevamos años, no quiero decir que no sea importante, pero quiero decir, tú no puedes tener a 11 futbolistas que tengan técnica, depurada, notable, maravillosa. Cada uno tiene su función en el campo y ya le gustaría a muchos equipos poder tener jugadores del carácter, de la energía de Giuliano Simeone. No tiene la calidad que puede tener Antoine Griezmann, no puede tener el talento de Julián Álvarez. Pero tiene unos huevos gordos que, que La magia eclipsan a la técnica, literal. la magia de Alex Baena. No todo son huevos, ¿no? O sea, hay que jugar al fútbol, evidentemente. Pero bueno, Juliano no aporta esa finura regateando o esa exquisitez en el regate, pero tiene otras cosas que también son importantes. Y luego, como yo suelo insistir en este espacio siempre, es que Juliano para este equipo es muy importante en su faceta defensiva, que es en lo que nunca nadie repara. Es un jugador que, si nos vamos a los números, da mucho. Hola Víctor, ¿qué tal? Da mucho al equipo en el plano defensivo, y por ahí también se entiende que este año el equipo esté siendo un poco más sólido que el año pasado. La defensa al final es un conjunto, sí, los que más expuestos quedan y a los que vemos jugada tras jugada son a los Ruggeri, a los Pubil, a los Jiménez, a los Lenglet, a los Lenormand, a Llorente, pero es un entramado mucho más amplio en el que participa todo el equipo y donde Juliano juega un papel vital, que no se ve porque estamos empecinados en que si tiene que ir arriba al ataque y no regatea y no se va de nadie y solo corre como un loco, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Pero tiene muchas más cosas de esas Buenas noches, que Orejuela. que no se ven, que son muy importantes. El Atleti se ha asegurado a un tipo que tiene 23 años, que ha triplicado su valor de mercado en los últimos 12 meses, que desde hace año y medio es el jugador con más asistencias de la plantilla, que a estas alturas de su carrera, creo, se lo leía el otro día a los compañeros de Atlético Stats, con 77 partidos oficiales disputados, es el jugador que más estadísticas lleva en la historia del Atlético de Madrid, por encima de Griezmann, por encima de Arda Turán, por encima de Caminero, por encima de jugadores muy dados a ser importantes en los metros finales y de dar también muchas asistencias, ¿no? Entonces, los números están ahí. Es un jugador que genera cosas para el Atlético de Madrid, cuyo valor de mercado ha crecido ostensiblemente, mejora también su situación en cuanto a ficha. Era uno de los jugadores con la ficha más baja de la primera plantilla. Ahora se situará en un escalón intermedio todavía, pero bueno, ve también esa parte mejorada. Y bueno, también se habla de una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cláusula de rescisión moderna, que de primeras no resulte sencilla de ejecutar para cualquier equipo con cash fresco, sobre todo venido de lugares como Inglaterra. No digo tanto Arabia, porque no veo un perfil de futbolista que se fuese a ir a Arabia ahora mismo. No. Pero bueno, proteges al jugador y bueno, revalorizas también con esta firma el patrimonio joven, talentoso y de futuro que tiene el Atlético, con jugadores como Juliano, con jugadores como Barrios, con jugadores como Pubil. Yo es que creo que aquí hay un punto importante, sobre todo con el tema de las quejas a Juliano y demás.
O sea, es lo que decía Simeone en una entrevista hace tiempo. No es que Giuliano haya sido fichado por Simeone ya de un primer equipo y que ha sido de la mano. Es que Giuliano ya tiene una trayectoria en la cantera del Atleti, ha rendido en el Zaragoza, ha rendido en el Alavés. Entonces, no es como que tampoco tenga una trayectoria que tú digas, no, es que como es el hijo del entrenador, que es lo que el comentario típico, habitual, que se le hace y la crítica constante a Giuliano es esa. Entonces, creo que por una parte está ese punto y por la otra, creo que muchas veces lo que la gente no termina de valorar es que tenemos a dos canteranos del Atlético de Madrid, uno que es Juliano Simeone y otro que es Pablo Barrios, haciéndose un hueco en el equipo y siendo increíblemente importantes los dos. No sé, a mí me parece que es también darle un punto de valor a la cantera del equipo y también el demostrarte que, oye, cuando son buenos y cuando son válidos, el primero en ponerlos es el Cholo. No nos vamos a engañar. O sea, a todos nos gustaría, por ejemplo, pues que Carlos Martín hubiese rendido y hubiese hecho carrera en el Atleti. Está por ver aún, pero no tiene la pinta que tiene Juliano, por decir algo, ¿sabes? O que Borja Garcés hubiese triunfado, o que Sergio Camello, todo este tipo de futbolistas. Entonces, ahora que tenemos a dos que sí que lo están haciendo, hay que valorarlos un poquito, hay que tenerles ese puntito de cariño, porque es que son de los nuestros, al final. Coincido contigo, Klas. Además, es de la casa, todo el mundo quiere ver jugadores de la casa y demás. Yo no entiendo muy bien la gente que se queja de Juliano, que son los mismos que luego te piden sacar a gente de la cantera. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, hacemos bien en renovar a Juliano. Como ha dicho Carlos, es un tío de. Para un proyecto de futuro viene bien tener a los Juliano, Barrios y compañía. Y bueno. Creo que teníamos por aquí también. A ver, espérate, a ver si me deja poner. A ver si me deja poner audios aquí. Porque tenemos que hablar de este señor, ¿vale? Vale, no. No sale el audio. Pero bueno, chicos. Let him cook. Mateo Alemán ha venido para. Métele la musiquita de fondo, ¿no? Métele la Sí, musiquita lo he estado intentando, pero no me deja ponerla Odio. en StreamYard. A ver si puedo ponerla en YouTube. Y que se acople, ¿no? Sí. Buenas, Yayo, ¿cómo estamos? Muy buenas, Yayo, ¿qué tal? Me encanta el humor de Borjita, tío. Es un crack auténtico. ¿No, Adri? Espérate, porque creo que no sé, esta no es. Bueno, pues ahí le tenemos, ahí le tenemos. Let him cook, como hemos titulado Vale, ahora sí. en el Insta de Atleti Media, ¿no? Un tipo que ha venido a hacer cosas importantes en el club. Joder, ya yo, no me vas a colar una tan evidente, tío. Y bueno, había que empezar a barrer un poco lo que se había hecho mal, durante verano. Y hombre, acostumbrados en los últimos años a regalar a muchos jugadores, que saliesen por la puerta de atrás, que no dejasen ni un centavo, o que lo que dejasen fuese irrisorio. Por ejemplo, yo sigo sin entender que Ángel Correa haya abandonado el club por 10, 12 millones de euros. Ya lo hablamos el otro día aquí, y hay muchos más ejemplos de jugadores que se han fichado y lejos de revalorizarse, pues han sido una ruina. Nikos Gaitanes, Tomás Lemar, que está en el Girona, aunque haya sido la mayor parte de las ocasiones por lesiones, en fin. Y Mateo Alemán ha logrado que un jugador que costó hace un año y medio 42 millones de euros salga un año y medio después por la misma cifra. 40 millones se habla en el caso de Gallagher, y que un jugador que llegó hace apenas 6 meses, como Raspadori, ni llega a 6 meses y que ha jugado muy poquito, ha sido de hecho uno de los 3 futbolistas de campo con menos minutos del equipo. Carlos Martín está cedido, Javi Galán se ha marchado a Osasuna, y él, lejos de devaluarse, le hayas podido sacar incluso más dinero
del que el Atleti se gastó por él. Se habla de 22 millones más 1 millón, 2 millones de bonus. Y en ese, ahí estuvo lo que costó Raspadori, ¿no? 22, 23 millones, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de entre 60 y 65 millones de euros en el mes de invierno, pero mucho más que eso, chicos, porque a eso luego, que no se habla tanto, pero también es muy importante dentro de los balances y dentro de la economía financiera de un club de fútbol, además de esos 60, 62, 63 millones en condición de traspaso, también hay que sumar lo que se libera en coste de lo que llamaríamos coste estructural de la plantilla. El coste estructural de la plantilla es ese dinero bueno, pues que aglutina el sueldo bruto más todos los impuestos que hay que pagar además del sueldo bruto y una serie de dineros más que entre Raspadori y entre Gallagher no baja de los 15, 20 millones de euros, ¿no? O sea que también en ese sentido lo que tiene que ver un poco con ese coste estructural de la plantilla también se ve liberado, saneado, como lo queramos llamar, ¿no? Así que es una muy buena noticia. Y ahora ¿qué toca? Pues dejarle cocinar para bueno, entregar un platito con algún fichaje. Pero yo me voy a lanzar a la piscina, Adri Klas y Atleti Mediers, y yo creo que sobre todo hay que poner el foco en lo que pueda estar cocinando, como un buen guiso, patatas a la riojana, cocidito madrileño, lo que me queráis decir, así que se pueda hacer a fuego lento. Es decir, yo no confío tanto en lo que pueda venir ahora en enero, sino en lo que ya está trabajando para verano. Que ahora esperan un par de fichajes, sí, que parece que el fichaje número uno va a ser un centro, va a ser Joao Gómez, o ese es el objetivo número uno, que me muero, el objetivo número uno, también, que además si se pone a tiro podría venir un atacante, sí, yo no espero ahora, por ejemplo, un lateral izquierdo en el mercado de invierno, porque como ya hemos hablado también, el mercado de invierno te da las posibilidades que te da, que no son muchas, de jugador que vaya a venir rendimiento inmediato sin tirar la casa por la ventana y gastarte 60 millones. Por eso la opción de Ederson es una opción complicada, porque es un jugador que aun teniendo un precio razonable, aun teniendo buenas relaciones con el Atlético de Madrid y la Atalanta, por lo que acaba de ocurrir con Raspadori, por el fichaje de Ruggeri y de Musso el verano pasado, es un jugador capital para la DEA y ahora mismo, por muy buena relación que tengas, sí, vale, te dicen, ok, me das 40 millones, suelta la panoja y te lo doy, pero el Atalanta se queda en calzones. Entonces, es difícil Ederson por ese tema. En el caso de Joao Gómez, sí, le dejas a los Wolves sin su mejor jugador, pero están últimos. Es otro contexto completamente diferente. Están últimos, no vender al jugador ahora podría hacer que se devaluase un poquito más o no, habría que verlo. Él también quiere jugar la baza de poder convencer a Ancelotti e ir al Mundial porque ha estado yendo en las últimas convocatorias, tiene mucha competencia en la parcela del campo que juega, con Casemiro, con Joelinton, con Bruno Guimaraes, en fin, necesita jugar y aunque juegan los Wolves no es lo mismo el escaparate del Atlético y de la Champions que el de la Premier League con un equipo que no aspira más que a salvarse. Por eso vamos a dejarle que cocine. Hay muchas cosas ahí cociéndose a fuego lento. Puede que salga Joao Gómez. Hoy ha salido otro nombre en la mesa. Sobre todo a largo plazo. Ha salido otro nombre en la mesa y es el de Marc Casado, que también sonó el verano pasado, ya no como fichaje, sino como cesión. Pero según informan nuestros coleguitas de Marca, a día de hoy no hay negociaciones por parte de nadie, ni por parte del club. Adri, te escucho un poquito bajo, Adri, no sé si te has separado del micro. Hola, ¿me escucháis bien? Ahora. ¿Sí? Ahora sí, tío. Vale. Estabas ahí un poquito separado, sí. Ha sonado muy fuerte Marc Casado, pero según nuestros coleguitas de Marca no hay nada serio, o sea, ni siquiera hay negociación por parte de clubes, ni por parte de representantes, ni nada. La prioridad es este hombre que tenemos aquí en pantalla, que es Joao Gómez, ¿vale? La verdad que yo no lo he visto jugar, Carlitos. Me has pasado un vídeo antes para ponerlo aquí en directo. Si queréis lo vemos juntos, a ver cómo... Pero yo estoy de acuerdo con
con el mercado, y me parece que también es un poco tirón de orejas a Carlos Bucero, porque que de los fichajes más importantes que hayas hecho en un año ya hayan salido dos, un poco raro uno que lo fichaste hace 6 meses, un poco rarete, la verdad. O sea, creo que aquí hay que... Bueno, eso es que lo que habla Klas de eso es que son fichajes que nunca debieron hacerse, ¿no? Es raro ver a un jugador inglés en la Liga Española. Eso en los últimos años está cambiando. El fútbol es mucho más global, igual que también era más difícil ver a jugadores italianos que fuera lo hiciesen bien y poco a poco lo han ido haciendo y ha habido algunos casos. Pero bueno, que Conor Gallagher de repente acabase en el Atlético de Madrid. Venía como capitán del Chelsea, venía de cuajar una buena temporada en Stamford Bridge, etcétera, pero la realidad es que era un fichaje que de primeras te sonaba un poco random, igual que te sonaba random Ruggeri, igual que te sonaba random Raspadori, es decir, Y Sorloth. fichajes que no... Bueno, Sorloth quizá no tanto y tiene que ver con otras cosas, pero bueno, se te quedaba un poco que parecía que no atendía a un plan, ¿no? Dice por ahí Orejuela, lo que no se puede hacer es debilitar la plantilla y que no venga nadie. Insiste un poco en lo que también decía antes, creo que ha sido... ¿quién ha sido? Que le hemos estado leyendo por ahí, Rubén. Bueno, vamos a ver, o sea, con el debido respeto, si el Atleti no es capaz de ganar al Alavés el domingo porque le falta Carlos Martín, Javi Galán, Raspadori y Gallagher, apaga y vámonos. Tenemos un problema, sí. No, tenemos un problema. Estoy de acuerdo con vosotros, con el chat, ¿no? Por supuesto, hay que reaccionar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dice por ahí Don Luigi, ahora que se fue Gallagher debería venir otro mediocentro. Se acaba de incorporar Don Luigi, estábamos hablando de eso, ¿no? De que seguramente el Atleti incorpore a Joao Gómez. Es su objetivo número 1, maneja otros nombres, como puede ser Ederson, como podría llegar a ser Rubén Neves, aunque no para ahora. Me parece que ha sido Borjita, ¿no? El que ha dicho, acabará siendo Luis Milla y un calvo. Bueno, Luis Milla es ese ejemplo, ¿no? Por dar respuesta a Borjita, Luis Milla es ese ejemplo de buen jugador que te daría un rendimiento inmediato, que conoce la liga, que tiene experiencia, pero por ejemplo es un fichaje que a mí no me ilusiona, ¿no? Y creo que por ahí va un poco Borjita, ¿no? Queriendo decir de, sí, se tira este nombre, se tira este y te van a acabar teniendo a Luis Milla. Pues es un buen futbolista, pero con 31 años, Luis Milla es el futuro del Atlético de Madrid, es un nombre que verdaderamente ilusione. No, evidentemente no. Y bueno, pues evidentemente, no sé, yo creo que ha dicho por ahí luego Rubén, dice que no le vale lo del mercado de invierno, que el City ha hecho 2 fichajazos, cuestión de pasta y ahora el Atlético las ventas que tiene, sí, pero es que hay que entender los contextos también y de esto nos gustan los directos también, por supuesto. Aquí cada uno puede opinar lo que quiera, solo faltaría, pero a veces creo que nos falta un poco de contexto y de conocimiento de algunas cosas para entender el por qué algunos equipos hacen unas cosas, el por qué otros no las pueden hacer. Vamos a ver, el City ha fichado a Semenyo. Semenyo es un jugador... querría venir al Atlético de Madrid, Semenyo. O sea, es que hay que también un poco... Pero al final... todo. Y también hay que hacer fichajes a fuego lento. No me vale con primer día de fichajes... Vale Semenyo, Adri, los 70 kilos que ha pagado el City. No. Luego, el fichaje que han anunciado hoy de Mark Way, el central del Palace, un buen central, si no me equivoco, titular de la selección de Inglaterra en la Eurocopa 2024, creo recordar. Un buen central. Le cerraron las puertas a irse al Liverpool el verano pasado por mucha más pasta de la que ha pagado ahora el City. Creo que lo han firmado por 20 millones de libras. Pero ¿cuántos jugadores ingleses vemos que haya fuera de Inglaterra? Por muchos motivos y que van más allá del dinero. No van a cobrar más fuera de Inglaterra. No van a cobrar más en el Atlético de Madrid que en Inglaterra. Eso para empezar. Y luego... sabemos que hay un choque cultural muy importante entre Gran Bretaña y entre España, pero no nosotros que estamos aquí hablando hoy, aquí en nuestra casa, un viernes, y nos mola ir a Londres, comernos un perrito con nuestros colegas y pasear, y ¿dónde está el cambio cultural? No, pero el cambio cultural viene cuando luego, pues esta gente viene, no tiene ni idea del idioma, vienen solos, y me vais a decir, bendito problema, cobrando 4 millones de euros el idioma y todo eso, que sí, que vale, que perfecto, pero que decidme qué jugadores ingleses veis por ahí fuera que hagan carrera y hagan carrera larga. Harry Kane lleva 2 años en el Bayern de Múnich, ha salido con más de 30 de Inglaterra. Sí. No hay muchos casos. Jude Bellingham ahora. Pero no hay muchos casos. Entonces, poner al City como ejemplo, fichando a jugadores a golpe de talonario,
jugadores ingleses para que se queden en la Premier, no, el Atlético no puede competir contra ese perfil de futbolista, no puede. Entonces, si no somos conscientes de eso, pues luego vienen las expectaciones que las teníamos por aquí y nos pegamos iba a decir una palabrota, un golpazo, ¿no? O sea, un poco esas cosas hay que también comprenderlas, yo creo. Es decir, ¿por qué tiene que ser inglés? No tiene por qué ser inglés, Rubén, pero quiero decir, si esto es un foro de debate para que todos hablemos, ¿a quién traerías tú ahora mismo en el mercado de invierno que sea factible traer? Porque por poner nombres yo puedo poner aquí 30 nombres encima de la mesa. Ya puestos a mí me gustaría que viniese Haaland, así como esto, pero... Hombre, Borjita, si yo ya te llevo viendo, Borjita, varios directos y ya voy pillando un poco tu ironía. Claro, todos los fichajes son conos. Sabía que ibas a ir por ahí. Es decir, las expectativas se marcan en el momento en el que todo el mundo no tiene paciencia. Dicen que se ha debilitado la plantilla, que no viene nadie, que muy bien vender a Raspadori y a Gallagher, pero que no viene nadie. Pero bueno, o sea, ahí vienen las expectativas. Por ahí vienen. De todas maneras, creo que el debate de que no venga nadie o lo que sea, creo que nos tendríamos que poner, es lo que dice Adri, o sea, hay fichajes que se hacen un poco a juego lento y que teóricamente, o sea, Mateo Alemán ya tendría que tener un poco, o sea, las salidas han sido a una fecha normal. Pero la gente se piensa que Mateo Alemán no está trabajando, no está haciendo nada. Mateo Alemán tiene 55 nombres en la mesa y no va a traer a cualquiera. Claro, y es el tema de que, o sea, ya lleva un tiempo aquí, ya habrá analizado la plantilla, claro, habrá analizado qué necesita Simeone, ya llevará un tiempo. Entonces, creo que sería un problema decir, oye, se han ido estos 4 a principios de enero, estamos a 31 de enero y no ha venido a nadie. Vamos a dejar trabajar. Lo que no puede ser es que hagamos lo mismo que hicimos el verano pasado. Que si vendemos a este, vendemos al otro, y luego acaba viniendo Ruggeri, acaba viniendo Almada, acaba viniendo Raspadori, acaba viniendo Parches, volvemos a decirlo. Jugadores que se está viendo ahora que se están largando del equipo porque son parches. Ahora mismo no son jugadores de primer nivel. ¿Preferís eso? Yo prefiero, la verdad, centrarme en jugadores que sí o sí vayan a dar expectativas al equipo, y creo que para eso se ha traído a Mateo Alemán, ¿no? Totalmente. Mira, dice Rubén, Ederson. Si es que lo hemos explicado aquí hace 5 minutos. Ederson no es la opción número 1, pero no porque el Atlético de Madrid no quiera, Rubén, sino porque el Atalanta no va a dejar salir a uno de sus jugadores más importantes ahora mismo en enero. Y eso no es culpa del Atlético de Madrid. O sea, claro, dices Ederson, Casado, Joao Gómez. Joao Gómez, que supongo que lo estás poniendo como una de las opciones que te gusta, Joao Gómez es la opción número 1 del Atlético. Van a trabajar para traerlo en los próximos 10, 12, 15 días. Y que, a ver, la información de Casado de que el Atleti está interesado, a ver, no hay ninguna conversación con el Barça y que no nos vamos a engañar, sacar a Casado del conjunto culé. Y no hay que ser muy inteligente para saber que Joao Gómez encaja mejor en este Atlético que Gallagher. O sea, no hace falta ser muy listo. Pues por muchas cosas que además el otro día comentamos también aquí. Lo hemos puesto ahí un poco las virtudes de Gómez en el post que tenemos en Instagram. Casado es uno de los muchos que se tienen ahora en el casting, pero como ha publicado Marca esta tarde, está en el casting, pero ni siquiera se han puesto a hablar ni con el propio Casado, ni con el Barça, ni nada. Me dice Borja que le conteste seriamente. Me dice, lo invertido por lo rentado, ¿es de equipo serio? Pero ¿cómo vas a contestar seriamente a Borja cuando todo lo que estaba poniendo en el chat son barbaridades? No, pero ahí sí que ha hecho su pregunta, que es una pregunta que es que tampoco, o sea, quiero decir que cualquier persona cabal, Borja, sabe que eso no es de equipo serio. Bueno, yo creo que bueno, en fin. No sé, está la gente muy poco participativa. Aquí está Adri, la gente está con expectativas. Sí, o sea, todavía no ha hecho nada el pobre de Mateo Alemán y ya están pidiendo la cabeza. Es que ya directamente ya no saben en qué basarse, ¿no? Sí, totalmente. Cuando termine el mercado de fichajes, opinamos, a ver qué tal han sido los fichajes. Si no ha fichado a nadie, también opinaremos y le criticaremos después de haber vendido lo que ha vendido. Pero a día de hoy, yo creo que es pronto para pedir la cabeza, ¿no? Creo. Sí. Es como, pues por ejemplo, el Madrid pedir la cabeza por el tema de Arbeloa porque perdió contra el Albacete el otro día. O sea, calma, quiero decir. Yo se las pido a los borrachos de Barbasante antes. Aprovecho para tirar una cuña publicitaria.
espero que Arbeloa se quede hasta final de temporada porque nos puede dar grandes momentos, Por porque favor. Ese es el mejor sí. fichaje. Este es el mejor las fichaje. ruedas de prensa que se está marcando apelando a la épica. Hoy ha salido Juanito, que lleva unos cuantos años sin salir. Con todo el respeto del mundo lo digo, sin bromear al respecto, pero que hoy haya salido el espíritu de Juanito ya me ha parecido espectacular, pero bueno, en fin, son problemas de la otra acera. Bueno, sí, es una cosa que tienen que jugar los que van vestidos de blanco y no nosotros. Y ya está. En fin. Que tenía voz de dinosaurio. Ah, ya sé quién dices. ¿Cómo se llamaba? Andrea Berta, ¿no? Andrea Berta Andrea Berta está en el Arsenal, también los fichajes de Andrea Berta, ojo, porque claro, es que nos estamos quejando también de Mateo Alemán, que lleva 3 meses, pero es que la herencia que tiene, tanto de Bucero como de Andrea Berta, De ojito. todas maneras, Klas, con dinero es más fácil fichar, porque ha llegado a Londres. Totalmente. Ha llegado a Londres y ha hecho una serie de fichajes que yo me imagino que cuando los ha puesto encima de la mesa Berta le han dicho los dueños del Arsenal, fantástico, ¿no? Y seguramente en alguna ocasión puso nombres encima de la mesa Berta y le dijeron aquí, hasta luego, buenas tardes, ¿no? Sí. Ederson es de la época Andrea Berta, ¿no? Sí, ya que ha salido el nombre. Ederson hace un par de años estuvo cerca, bueno, no diría cerca, el Atleti se interesó por Ederson hace un par de temporadas, el año que le ganan la Europa League al Bayer Leverkusen, y en aquel momento pidió 60, 70 millones de euros el Atalanta, que para mí, por ejemplo, ese dinero no lo vale Ederson, porque esa es otra. Decíais antes, mirad los fichajes del City, pero es que Semenyo vale 75 millones por favor. Entonces, claro, te piden 70 millones por Ederson, pues bueno, pues muchas gracias y arrivederci, ¿no? Entonces, bueno, algunos también el tener o no dinero, o como lo queráis ver cada uno, el tener o no dinero, el querer, el tenerlo pero soltarlo o no, que es lo que también... ¿Creéis que, Carlos, Klas, creéis que ha cambiado esto respecto a antes cuando, por ejemplo, estaba Andrea Berta? Porque la temporada pasada y la anterior con Carlos Bucero se le dejó vía libre y fichó lo que no estaba escrito. Yo creo que, a ver, es que también las anteriores temporadas, por ejemplo, fueron temporadas de muy poquita inversión, ¿eh? Es que la gente se olvida de esto, pero es que fichajes grandes que se hiciesen en los 2 últimos años de Berta, o sea, 22-23, 23-24, tienes la vuelta de Griezmann que costó 20 millones y me parece Nahuel Molina y me parece que Vermiren. El resto, Galán costó 5 millones, Paulista vino gratis, Soyuncu vino gratis, Morata Claro. fue una vuelta Por de eso digo sesión, que estas dos Depay últimas costó 3 temporadas, yo millones. creo que han sido las 2 Claro. temporadas que más ha Creo fichado. que el punto está en que quizás le vieron las orejas al lobo cuando el Girona quedó por delante de nosotros en Liga y el decir, uy, que más quizás luego también las inversiones mínimo- de Apolo, tal, el otro. Sí, eso por otra parte, pero creo que el punto clave para que Gilmarín viese el tema de que hay que dejarse la pasta y hay que empezar a invertir un poquito más, es el tema de que ya ve que un equipo, aunque sí que es verdad que en términos deportivos lo único que fue que en vez de quedar terceros quedamos cuartos esa temporada, al final volvimos a clasificar a Champions y demás, pero que ya un equipo que no sea Real Madrid y Fútbol Club Barcelona quede por delante del Atlético de Madrid, ya es como hay que mirarse ciertas cosas de que, ojo, cuidado, que a lo mejor los de atrás también lo están haciendo bien y a lo mejor también nos pueden comer la tostada. Porque, por ejemplo, tienes la inversión del Villarreal, que aunque sí que es verdad que ha vendido más de lo que ha recibido más de lo que ha gastado, eso también es cierto y hay que Has comentar. dicho el nombre que quería que dijeras. El Villarreal, de hecho, ha invertido más esta temporada que el Atlético. Vale, pero no seamos ventajistas. Porque Mikautache ha costado 30 millones de euros. Se trae a Mikautache por 30 millones de euros y se estaría jurando en hebreo. Cierto. Entonces, es súper ventajista decirlo de que se dice mucho, y se dice mucho en Twitter, Atleti y en estos contextos. Es que el Villarreal ficha de narices. ¿Qué jugador de los que le han costado al Villarreal 25, 30, 35 millones, si no hubiese cuajado una buena actuación en los 10 primeros partidos con el Atleti, se les habría echado a la hoguera? A todos. Jugar en el Villarreal con el respeto para el submarino amarillo, Castellón de la Plana y toda la Comunidad Valenciana
No es la misma presión que jugar en el Club Atlético de Y Madrid. que tampoco nos vamos a Punto. engañar. Entonces, es muy ventajista el decir, es que se han gastado 40 millones por Gallagher. ¡Qué dineral! ¡Qué vergüenza! Pues te hubieses gastado 30 por Mika Utache y a lo mejor aquí lleva un gol. Que digo Mika Utache porque es lo más parecido a lo que ha costado Sorloth, que costó 32 o 34. Entonces, a Sorloth lo vilipendiamos. Si viniese Mika Utache, que es un fichaje maravilloso del Villarreal porque el tío marcará más o menos goles, pero se le ve otra cosa. Si Mika Utache hubiese venido aquí por 30 millones de euros y lleva 2 goles o 3 el 16 de enero, diríamos lo mismo. Entonces no seamos ventajistas con los fichajes que en teoría hacen otros, porque habría que ver esos fichajes cómo funcionan aquí. Y que no nos vamos a engañar, el Villarreal, vale, está haciendo muy buena temporada de Liga, pero ya está fuera del resto de competiciones. En Champions está eliminado y en Copa también. Entonces esto también hay que decirlo. Pero a lo que voy y lo que quería comentar es que quizás el Atleti, no te estoy hablando no del Villarreal, pero sí el Girona, sí que es verdad que el hecho de ver que un equipo le sobrepase, quizás sí que le ha hecho ver un poco las orejas al lobo. Que también es verdad que el Atleti llevamos ya 14 años y que sea algo mantenido en el tiempo es muy complicado. Pero el tema de que ya haya pasado, aunque sea una sola vez, pues ya dice mucho. Y que yo creo, o al menos espero, que ya después de 14 años con Simeone, que ya has pasado alguna vez al Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, yo creo que ya el salto natural es dejarte de objetivo mínimo cuarta plaza, clasificarte a la Champions, sino que objetivo mínimo es que no mirar de tú a tú, pero quizás sí sea el tema de al menos estar un poquito más cerca y al menos el decir me planto en unas semifinales y decir tengo opciones reales de ganarle a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, de Copa o de Champions, me da igual, o que se pueda dar una situación de quizás pelear la Liga un poquito más de lo que se ha peleado, que creo que es el gran debe del equipo esta temporada, porque al menos, o sea, no nos vamos a engañar, a un Real Madrid, al Barça es muy complicado pelearla porque estamos hablando de que está casi en un promedio de 100 puntos, o sea, si hace una segunda vuelta como ha hecho la primera, son 100 puntos, o sea, es una auténtica salvajada, pero quizás el estar un poquito más cerca, el estar un poquito, competir un poquito mejor, el empezar ya a estar en los 76, empezar a rozar o estar ya en los 80 puntos, 82, algo así, creo que eso ya tendría que ser el objetivo del club, aunque sé que es muy complicado, ¿eh? Y sé que quizás ahí no estoy de acuerdo. O sea, con 80 puntos no ganas la Liga. no ganas la Liga, pero sí Ni la que... peleas. Ni la peleas, Clash, ni la peleas. Para pelear Ya. la Liga te tienes que ir a un mínimo a los 100 puntos. a 80 y largos en una liga barata. 87, 88. ¿Con cuántos puntos gana el Atleti la Liga de 2014 en el 90. Claro, el tema es que esa es la mejor puntuación de la historia del club. Entonces, tampoco creo que a día de hoy es realista plantearse que el Atleti puede todas las temporadas hacer 90 puntos, 90 o incluso superarlos. Es difícil. Entonces creo que también hay que edificar hay que ir un poco pasito a pasito. Es difícil, pero no imposible. O sea, al final el club está peleando por eso, para intentar mejorar la plantilla de Sí, pero año creo que tras tampoco año. pueden... Las ligas, o sea, quiero decir, vamos a ser sensatos, estamos en el 2026, chicos, ya no va a volver a haber ligas como las que ganó el Valencia en el año 2004, la que ganó el Depor en el año 2000, Están más competitivas, sí. Con puntuaciones por debajo de los 80 puntos, eso ya no va a volver. Entonces, creo que el Atleti gana la de Pucela con 86 puntos, si hay alguien por ahí que se acuerde 86 puntos, sí. 90 en el Camp Nou, y es que ahí está una liga barata, 85 puntos, 86, 87, y lo normal es que se acaben decidiendo, como se están decidiendo muchos años, en 88, 90, 92 puntos. Entonces, lo de que testimonialmente hayamos conseguido las dos últimas temporadas ha sido, ¿no? 76 puntos, ¿no? Al final de la... 76 en las... Claro, o sea, 76, Clash. Si llegamos a 80, no podemos... O sea, para competir la Liga tienes que ir de 80 y largos. Y decir, estoy en la jornada 36 con 85 puntos. A lo mejor pierdo la Liga en las dos últimas jornadas y me quedo con 85 u 86. Bueno, vale, eso es pelearlo. Eso es pelear la Liga. Llegar a los 80 puntos hoy en día en una liga de 19 jornadas de ida y 19 de vuelta, con 20 equipos, no lo puedes pelear. Eso sí que es lo que hay que exigir al equipo. Que pelee la Liga hasta las 3 jornadas finales. Eso es lo que hay que exigirle. Que luego la puedes ganar o no, pues yo ahí es donde quiero decir, no me volvería loco.
está el Barça, está el Madrid, muchos jugadores de calidad, llegas a las últimas jornadas, mucha presión, ya lo vimos el año que ganamos en Barcelona, que lo pudimos lograr en Málaga en casa y es muy difícil cerrar una liga, es muy difícil ganar. Willy Caballero sigue volando todavía para sacar aquel tiro de Adrián. Pero mínimo exigir el decir, quedan 3 jornadas para el final y ahí está el Atlético de Madrid. Luego la puedes ganar o la puedes perder, porque es fútbol y solo puede ganar uno de todos los que participan. Pero para eso hay que irse a los 80 y largo puntos. Y eso es lo que sí que hay que exigir desde la dirección deportiva, cuadro técnico, jugadores. Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a la previa del partido que jugamos en casa, que vamos a jugar en casa después de un mes y largo. Pero antes tengo una imagen por aquí que nos pasa nuestro coleguita Pau, que va a ser el futuro metropolitano, por lo que dicen aquí nuestros amigos arquitectos. ¿Qué os parece? A ver... Por lo que tengo entendido, se va a cerrar los huecos que tenía la peineta como tal. Sí, que se conocen como la peineta. Sí. Precisamente. A ver, estéticamente está bien, pero prácticamente es como inserte estadio genérico europeo aquí, póngale el nombre de su estadio y ya está. O sea, creo que también se pierde un poquito de magia y un poquito de... Pues bueno, un poquito de un toque diferente. O a sea, nivel sonoro dicen que se va a escuchar mejor. No va a tener tantas pérdidas. Eso me parece bien. Entonces, igual para el tema del frente atlético y tal... Buscaría alguna manera también de que darle un sello un poco más identificativo. De que tuviera más personalidad, ¿no? Sí, porque es que es eso. Me parece el tema de que inserte estadio genérico, inserte el nombre del club aquí, ya está. Pero, o sea, arquitectónicamente y visualmente me gusta, pero me parece como muy falto de personalidad. Ya. Bueno, la personalidad yo creo que se la tenemos que dar nosotros dentro del campo. Porque es verdad que hoy en día la mayor parte de los estadios modernos tienen una estética muy parecida, pero la personalidad es cuestión de ese binomio club y afición, y hemos vivido, yo creo, no muchísimas, pero sí que alguna tarde-noche en el Metropolitano que hemos dicho, uy, nos recuerda, porque no hay que comparar, ¿no? Porque el Calderón era el Calderón, el Metropolitano es el Metropolitano, pero que sí que nos ha recordado alguna gran noche, ¿no? Yo creo que la más increíble que hemos vivido hasta la fecha, desde que estamos allí, bueno, me voy a decir 2, que además han sido relativamente recientes. Una es esa eliminatoria de Copa hace 2 años, precisamente ahora, con aquel gol por la banda en la prórroga de Griezmann, y luego el partido contra el Inter que ganamos en los penaltis fue ensordecedor. Entonces, al final, el carácter y la personalidad del estadio lo va a hacer la gente. Y eso es lo que hay que cuidar, y eso es lo que hay que cultivar, y eso es en lo que hay que insistir, ¿no? Al final, que vaya a ser azul o rojo, más redondo, menos, más cerrado, menos, pues hombre, si con la llegada de Apolo una de las cosas en las que más se quiere poner el foco es en todo lo que tenga que ver con la explotación del estadio a través de espectáculos, pues seguramente con este remate... Claro. Busquen que la acústica sea la adecuada, se cumplan los permisos, o sea que al final, bueno. Sí que es verdad. Esto os lo compro totalmente, pero si cambian el color de las gradas y lo ponen así, sería espectacular. El tema es que creo que por normativa no se puede, pero me encantaría a mí también, No sé si... Corrígeme tú, Carlos, porque a lo mejor tienes más conocimiento de eso, pero... Creo que por normativa de la liga no se puede, pero a mí me parece una brutalidad también. Pero perdón, claro, ¿no se puede qué? Cambiar el color de las gradas, porque creo que tiene que ser todo el color uniforme o algo así, según normativa de la liga, creo, o sea, no... Ahí me pillas completamente, pero puede que sea alguna normativa de ese tipo, porque lo que ya no dejan desde hace muchos años, por ejemplo, y tiene cierta relación, es poner las redes de colores, que os acordaréis que en los 90 en el Calderón las redes eran rojiblancas. Se quejó Coque, además, hace no mucho. En los 90 y no hace tanto, o sea... No, en los 90 sí, efectivamente, ¿no? Y no hace tanto, ¿no? Que se popularizó en los 90, pero es verdad que hasta hace no tanto. O, por ejemplo, había, que os acordaréis, porterías que tenían una forma mítica, y las más míticas de todas eran las del Estadio El Mántico, en Salamanca, que eran unas porterías
que en vez de hacer ángulo recto, Sí. había como una caída así, como de bóveda, como redondeada. Bueno, eso que le daba también personalidad a los estadios y un distintivo especial, pues bueno, nos lo hemos cargado también, es lo que hay, pero joder, veo esa imagen que estáis ahora mismo pinchando ahí y digo, madre mía, ojalá pudiésemos rojiblanquear el estadio así, sería espectacular. Da un vuelquecito al corazón, la verdad. Como dice Spanish, ¿no? Lo de los cristales azulados del Calderón. Vi una cancha que tenía los cristales azulados del Calderón, no sé si lo habréis visto. Ese para mí es redondo en el sentido de identidad, no tienes por qué ¿Sabéis tener... qué pasa? Que yo de este tema, quiero decir, como hay información que a mí se me escapa, quiero decir que esto de cómo lo cierran no es una cuestión de gustos. Supongo que por encima de los gustos hay unas normativas y unas cosas y eso es lo que tiene que preponderar. Y además que esto es una maqueta, que igual no es exactamente así y luego va a ser rojiblanco y no azulado. Que como aquí hay información que se nos escapa y que no tiene que ver con si me gusta a mí, le gusta a Clash, le gusta a Adri o os gusta a alguno de vosotros en el chat y que tiene que ver más con normativas y con arquitectura y con física, pues y otros elementos que yo desconozco 100%, pues tampoco tengo mucho que decir, la verdad. Claro. Bueno, pasamos ya a la previa del partido. Atlético Alavés. Tenemos por aquí el posible 11, ¿vale? Que es de lo último que se ha visto en los entrenamientos. Llevamos acertando unos cuantos, también es verdad. Llegamos acertando unos cuartos, sí. El otro día Carlos dijo uno y creo que fallamos, si no me equivoco, en uno, ¿no, Carlos? Pero no seáis cabrones, que pegáis unos posibles 11 a veces que son delirantes, ¿eh? Este veremos, veremos porque hay mucha rotación. No está nuestro querido amigo Julián y compañía. Veremos a ver qué tal, ¿eh? Sí, hombre, a ver, yo creo que este 11... yo este 11 os lo compro. Lo único que me falla es Julián. Yo creo que Julián, salvo que tenga algún problema físico, va a ser de la partida. El otro día, tampoco creo que tuviese un desgaste terrible en Coruña y no jugó el partido completo. Me cuadra bastante que a lo mejor pudiera dar descanso a Pubil, que entró de repente a finales de noviembre y ha sido titular indiscutible jugándolo todo los 2 últimos meses, o casi los 2 últimos meses. Podría ser, y entonces por ahí te puedo comprar que si Jiménez está recuperado, hay que ir recuperándole, valga la redundancia, para la causa, por ahí pudiese entrar. Pero el resto del 11, bueno, es bastante, ¿no? Es bastante... Se hace también de cara ya al partido de entre semana, o sea, para darle descanso y para ir con lo más fuerte ya de cara al próximo partido, ¿no? O sea, que al final... Sí, bueno, que luego será que luego el siguiente partido, como sabemos, será un partido durísimo, pues durísimo, sí. durísimo en Estambul. Bueno, o sea, hoy con lo que ha ensayado es con lo que ponéis ahí, con Sorloth y no con Julián, con Jiménez y no con Pubil. No con Pubil. Y lo que más llama la atención, o sea, serían esos 3 cambios. Entraría Jiménez por Pubil, descanso para Pubil, Sorloth por Julián, descanso para Julián, y la entrada, que yo diría que es la más sorprendente de todas, de Almada, de nuevo en un 11, por Baena. Eso es lo que varios medios han publicado hoy que ha ensayado, pero no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la 15ª vez que del ensayo de los 2 días previos al partido tal, ¿no? Si hay un día para hacer rotaciones y hay un día para que Almada entre de titular, Julián descanse un poquito de más, le des minutos a Jiménez, es contra el Alavés. El Alavés es el 3er peor equipo de la liga fuera de su casa. Ha ganado tan solo un partido de 9. Ha marcado 4 goles solo. O sea, es un equipo muy débil, muy pobre, lejos de Mendizorroza. Ahí nos lo hicieron pasar mal a principio de temporada, esos 3 primeros partidos delirantes que el Atleti empieza ganando y luego se deja comer la tostada, pero lejos de Vitoria es un equipo muy débil. Entonces, si hay un día para que puedas hacer 2 o 3 cambios, creo que es el domingo. Un partido que luego veremos, pero intentar resolverlo
en los primeros 60 minutos y no dejarlo para el final, y que eso pueda conllevar descanso de jugadores como Llorente, descanso de jugadores como Juliano, descanso de jugadores como Pablo Barrios, que sale de una lesión. Bueno, es un partido muy importante en el que tienes que ir al 100% desde el inicio, y por ahí es por donde se pueden entender varias de las rotaciones, ¿no? Que quizá el equipo no es fiable fuera de casa como para de golpe hacer 2 o 3 cambios, pero en casa, con tu gente, donde has ganado 11 partidos consecutivos y un día donde se presenta el tercer peor equipo de la liga fuera de casa, pues hombre, si hay un día para rotar es ese, ¿no? Sí, y que además también puede servir, por ejemplo, para que Thiago Almada empiece a coger confianza y seguir entrando en dinámica del equipo, que ahora está con estos rumores de que si puede salir, de que si no, que yo sinceramente creo que son más humo que otra cosa, pero están ahí, que Sorloth quizás a ver si se activa un poco, que Griezmann siga manteniendo buena racha, descanso para Koke, que sale de lesión y que ha jugado un montón de minutos esta temporada, descanso para Pubí, como tú bien comentabas, Carlos, antes, porque ha jugado de golpe y porrazo prácticamente, y el resto me parece, pues, sigue jugando Juliano, sigue jugando Pablo Barrios, sigue jugando Janko, Jiménez vuelve otra vez, que también se le presupone como titular, y yo no sé, ya con la irrupción de Pubil, yo no sé cómo lo veis, y quizás el Cholo no se atreva en los partidos importantes a hacer una defensa Janko, Pubil, Jiménez, Llorente. Pubil por el sector derecho más que Jiménez, Sí, bueno, pero Ruggeri viene haciendo buenos partidos, ¿eh? Por lo menos aceptables. O sea, Ruggeri te puede gustar o no, que yo creo que no nos termina de convencer a nadie, pero sí que es cierto que en los 2 o 3 últimos partidos se le ha visto un poquito más seguro en defensa y un poquito más atrevido en ataque. ¿Que eso no da para acabar compitiendo por determinadas cosas? Seguramente no. Pero la buena noticia es que un tipo que te convencía 2 de 10 está aprobando, independientemente de globalmente cómo jugó, dejó de jugar o cuál fue el resultado de la Supercopa. Claro. Estuvo bien en defensa. Bueno, quiero decir, sin elevarle a los cielos, pero que es una buena noticia que Ruggeri esté dando un pasito adelante y mejorando sus prestaciones. Sí. Y tienes que seguir manteniéndolo por eso, más que nada, porque si te lo cargas de la noche a la mañana, al final cortas la progresión y podemos perder a un jugador que lo mejor es bueno, ¿sabes? Yo qué sé. Al igual que Cardoso, ¿eh? Cardoso, el segundo partido consecutivo que sale titular, y el otro día fue un partidazo. A mí me gustaría ver, Adri, a Johnny Cardoso en Estambul, y quizá sea una prueba física la titularidad del próximo domingo, porque como ya sabéis, y soy un pesado y lo he dicho 26.324 veces en lo que va de temporada, Cardoso es un jugador que viene para cambiar la cara del Atlético, especialmente fuera de casa, y el Galatasaray es un equipo interesante, es un equipo con jugadores, sobre todo de 3 cuartos en adelante, buenos, y juega en su casa, el ambiente del renovadísimo Alisa Millén, etcétera, etcétera. Es un partido de carácter, es un partido importante, es un partido de una atmósfera de Champions de las gordas. Me encantaría ver a Cardoso y ver al Atleti ir a buscar al Galatasaray, ir a por el partido desde el minuto 1, así que vamos a ver cómo está Cardoso el domingo físicamente, y si el partido está de cara, cuaja unos primeros 60-65 minutos adecuados, le da descanso y demás, se dan la situación ideal para poder luego verle 4 días después en un escenario donde podamos ver de una puñetera vez a Cardoso en su salsa, por así decirlo. Un jugador que es más de vivir en campo contrario que de defender estático en el suyo, porque ahí sufre. Sufre ahí y sufre cuando tiene que recibir de espaldas en su campo y darse la vuelta y empezar a construir. Eso es lo que tiene que mejorar, pero sufre. Y donde es un buen jugador ya, a pesar de su juventud, es en la presión alta. Y que además también ayuda mucho a liberar a Pablo Barrios para que pueda llegar más hacia adelante y no se tenga que centrar tanto en la conducción. O sea, creo que... Y ahí, Klas, de hecho, has dicho una cosa muy interesante, y es que la posible llegada de Joao Gómez da más alternativas a Simeone en el centro del campo.
Claro, Cuando digo da más alternativas, abre, por ejemplo, la posibilidad de que no te veas obligado a siempre jugar con dos puntas. Si hay muchas veces que, por ejemplo, Sorloth no te convence, que juegues con Julián como un falso 9 que se mueve por todo el flanco ofensivo y te despreocupas de jugar de tener como dos bandas, que la izquierda suele ser falsa y la derecha un poquito más real con Giuliano, que es más un extremo a la antigua usanza, y pudieses juntar ahí a un Cardoso, a un Barrios y a un Joao Gómez. Fortaleza, físico, capacidad de ir a buscar al rival al campo contrario con jugadores como los tres que acabo de nombrar y que además tienen buen pie, ¿no? El que más Barrios, pero Cardoso, Joao Gómez, aunque no son sus principales características, también, ¿no? Entonces también la llegada de Gómez se puede entender por el lado de ver a un Atleti más propositivo. Sí. Que es lo que echamos en falta. Sí, además, los vídeos, en los highlights estos que hemos visto de Joao Gómez, era justo ese tipo de jugador, ¿no? Jugador que le gustaba mucho recibir, que conducía mucho el balón hacia arriba y que era el siempre que proponía el ataque. Cosa que muchas veces falta eso, ¿no? En el equipo. Pues bueno, a mí me gusta el 11, bueno, de pruebas, como dice Carlitos, en plan, a ver qué tal, ¿no? Siempre el partido de liga que no empezamos con Julián, ¿no? Que no sale titular, ¿no? Diría que sí. Sí, seguramente esta temporada sí. O sea, Julián es titularísimo y si no es titular, pues es porque viene de una lesión, es porque hay un partido de Copa donde hace rotaciones y parte desde el banquillo, sí, o cosas similares, pero Julián es titularísimo, siempre, claro. El último partido en el que Julián no entró de cambio fue en el partido contra el Oviedo, que ganamos 2-0, que jugó 27 minutos. El resto o sacan o ha salido de titular o no ha jugado, que fue la época de... Bueno, el único que no jugó fue el de Liverpool, que estaba lesionado y ya está. Jugó en Mallorca, jugó contra el Rayo Vallecano, contra el Madrid, contra el Eintracht, y ya está. O sea, ha sido titular en el resto de partidos, menos en el del Oviedo, ha sido titular en todos. En todos. Pues bueno, a ver qué tal. Y luego en el otro lado, tengamos en cuenta que además de que nos visita el tercer peor equipo de la liga lejos de su estadio, el tercer peor equipo de visitante de la liga, es que además están entre algodones Toni Martínez y Lucas Boyé, que son los dos jugadores más importantes del ataque del Alavés. No solo son los más importantes, sino que si uno se va a las estadísticas, dice Alavés 2, Rayo 0 el otro día en Copa del Rey. Marcó Toni Martínez. Si nos vamos al partido anterior, perdieron en la Cerámica 3-1 contra el Villarreal. El gol del Alavés del honor, Toni Martínez. Y si nos vamos un poquito más atrás, Alavés 1, Oviedo 1, hace 10 días, el gol del Alavés, si no recuerdo mal, Lucas Boyé. Es decir, que es que no solo tienen unas prestaciones muy mejorables lejos de Vitoria, sino que además los hombres por los que debe pasar gran parte de las opciones de gol, de puntuar, de dar un susto, de lo que queráis, son duda para el domingo, ¿no? Entonces, bueno, el Atleti tiene que ganar este partido. No hay ninguna excusa posible, ¿no? Y bueno, Alavés que está siendo un equipo fiable o al menos competitivo en Mendizorroza, pero que está dejando, bueno, yo diría mucho que desear a domicilio. Tenemos exclusiva de Mateo Moreto, ¿eh? Según ha estado en el programa de Blaugrana. ¿Comparte? Y ha dicho que comparto. Ha comentado. Bueno, lo que ya sabíamos, pero bueno, lo dice Mateo Moreto también. Otra de las fuentes bastante... Uy, no sé si ya si empiezan a sonar los Mateo Moreto, Fabrizio Romano y demás, ya hay que... Espérate, no sé por qué no me deja compartir. Ah, vale, ya sé por qué no me deja.
Vamos a ver. Ay, interesado Marc Casado y Marc Bernal. Lo de Marc Bernal sería nuevo respecto a la información Sí. que ha sacado Marca. Pero si ahí en directo pinchas sobre Mateo Moreto para que nos lleve a su perfil a ver lo que ha podido decir él. Todavía no lo ha puesto porque por lo visto está en el programa de Laura Nation. El que hace un programa, rollo podcast. Pues tendremos que escucharlo, ¿no? Sí. Y si pones en el buscador Bernal, Casado, a ver qué sale de tweets más recientes con los dos nombres. A ver si alguien ha filtrado parte del podcast. El Atlético de Madrid se interesa en Marc Casado y Marc Bernal, informa Mateo Moreto en Blaugrana. Solo fichajes. Bueno, eso es lo que ha dicho Marca. Bueno, yo creo que esto al final, aunque hayan metido ahora el nombre de Marc Bernal, no es más que una continuación de lo que han publicado los compañeros de Marca esta tarde. Además, si no me equivoco, Moreto ahora trabaja para Marca, ¿verdad? Con lo cual, no creo que esté, no estaría dando una información diferente a la que han firmado sus dos compañeros y que ha sido portada de marca.com toda la tarde. Es decir, Bernal puede que sea otro de los que está en el casting del Atleti, pero que no hay de momento ninguna conversación ni con el Barça ni con los jugadores o sus entornos, ¿no? Es que a mí me cuesta creer que Marc Bernal o que Marc Casado puedan recalar en el Atleti, más que nada porque es que son nacidos y criados en Barcelona, son canteranos desde hace mucho tiempo, son muy culés. Entonces, al menos lo que se comenta por aquí, por Barcelona y demás, es que prácticamente tienen el escudo pues como si pueda ser un Pablo Barrios, por decir algo, un equivalente. No está teniendo ni mucho menos la misma importancia. Yo me acuerdo que seguro Carlos también, Sergi Barjuan, que jugó en el Atleti, también era canterano del Barça. Ya en una época, digamos, ya en la parte final de su carrera, ¿no? Llegó Sergi aquí, estuvo 2 temporadas, si no recuerdo mal. La primera después del ascenso, la 2002-2003 con Luis Aragonés, y la 2003-2004. Recuerdo a Sergi por banda izquierda. En la primera de las temporadas, además, jugó bastante como titular. Y bueno, era un jugador contrastado que venía perdiendo protagonismo en el Barça, ya por encima de los 30 años. Y bueno, supongo que ahí obviamente todavía te sientes muy futbolista y son casos diferentes a los que comenta Klas, ¿no? Que con 19, 20, 21 años... Claro. Pero Marc Casado no está jugando en el Barça, ¿no? Está jugando muy poco. Marc Casado no está jugando, de todas maneras, lo único, digo por ese sentido de pertenencia y demás que estaba contando Klas, el fútbol profesional cada vez es más, ¿no? Quiero decir, independientemente de tus raíces, independientemente de dónde tú quieres triunfar. Carlos Martín lleva un tatuaje del escudo del Atlético de Madrid, ¿no? En el cuerpo, quiero decir, más atlético que Carlos Martín, pues seguramente no lo haya en la plantilla, salvo Coque. Pero a veces no es una cuestión solo de dónde quieres tú triunfar, sino de las circunstancias, de si cuentan contigo, de si das el nivel, de si no lo das. Dani Olmo se tuvo que ir del Barça muchos años. Bojan Krikic no llegó a triunfar. Grimaldo no es que se haya ido a hacer un Erasmus, es que lleva toda la vida fuera. El tema es que me cuesta mucho creer que 2 chavales tan jóvenes del Barça puedan venir que no por ellos quizás, pero, o sea, por ellos también, pero que vayan a venir a un rival directo del Barça por Liga, por Copa y por Champions en enero. Me cuesta creer que el Barça los pueda soltar, a pesar de que sí que es verdad que están teniendo muchos problemas para entrar en el equipo, porque es que han jugado muy poquito. O sea, Casado, tengo aquí el dato, solo ha jugado 6 partidos de titular y Marc Bernal 1. Entonces, esta temporada. Sí que es verdad que vienen los dos de lesión, lo cual puede hacer el tema de que vean pues que tienen por delante a Pedri, a De Jong, a Fermín, a Dani Olmo. Edro también está entrando mucho en rotación, que es un canterano del Barça. Puede ser que quizás sí que les cierre un poco el hueco dentro de lo que es la plantilla culé, pero me cuesta mucho creer el tema de que puedan recalar en un Atlético de Madrid por el tema de que es un rival directo. Entonces quizás sí que puedan acabar o fuera de España o en un equipo quizás nivel Betis, nivel, digamos, segundo escalón, por así decirse,
pero en un Atleti me cuesta mucho verles. Porque, más que nada porque es que está compitiendo es un equipo que está compitiendo de tú a tú con el Barça. Es el dato que os pasaba antes, no sé si te lo tienes por ahí, Adri, el dato que os pasé ¿Cuál? esta tarde, que solamente hay 6 equipos en toda Europa que estén en el top 8 de todas las competiciones que estén jugando ahora mismo en Europa. Entonces, si ya somos rivales del Barça en Liga, que es verdad que estamos a bastante distancia y que sí que está un poco más complicada, pero en Copa estamos los dos en cuartos y en Champions, ojo, cuidado que a lo mejor se puede dar, como la cosa se quede como está, ojo, cuidado que a lo mejor no caiga una eliminatoria en octavos de final entre Barça y Atleti. Entonces, me cuesta mucho creer el ¿Cuándo tema de es que el sorteo? ¿Se sabe? el No, de el Copa sorteo. el El de lunes Copa el y el lunes. de Ah, Champions vale. No, aún el queda de esperar. Champions hasta que no acabe la fase Liga a Sorteo de finales Copa de el año. lunes, por la mañana, entiendo, ¿no? ¿Será? A la 1, Ah. efectivamente. La Champions acaba con esa jornada unificada de los 18 partidos al mismo tiempo, creo que el día 29 de enero. Posteriormente hay un par de semanas de descanso. 29 de enero, 28. 28. Luego hay 2 semanas de descanso y comienzan los playoffs, ¿no? Entonces, bueno, el sorteo de la Champions vendrá la semana, unos días después de ese 28 de enero. Decía por ahí Orejuela en el chat que estuvo 3 temporadas Sergi y no 2, tiene toda la razón. Y la verdad que yo el recuerdo que guardo de Sergi es que, bueno, vino veterano, vino ya sin protagonismo en el Barça, pero bueno, que fue un jugador que su paso por el Atlético de Madrid, joder, yo lo recuerdo como de un 7. O sea, quiero decir que estuvo siempre a buen nivel, a pesar de la edad que tenía. No recuerdo que tuviese lesiones, o sea que tranquilamente se cascó 30 partidos por temporada. Recuerdo a Sergi jugando mucho. Bueno, yo todas las teorías de Clash, un poco con lo del sentido de pertenencia o con lo de que nos podamos ver con el Barça, de que todo esto, bueno, yo no veo que sea un impedimento. Casado el año pasado, cuando se lesiona Bernal, cuando Frenkie de Jong no estaba a buen nivel, era criticado, entraba, dejaba de entrar, jugó a muy buen nivel. Os recuerdo que llegó a ser convocado por la selección española y que hay una serie de posiciones que todavía bailan para De la Fuente, y una de ellas podría ser Casado en el centro, una de ellas podría ser Marcos Llorente, no sé ni qué he dicho, Marcos Llorente en el lateral derecho, pero bueno, también Marcos Llorente es un jugador súper polivalente y puede jugar en varias posiciones. Isco, si se recuperase con el nivel que había mostrado. Hay 18, 19 jugadores fijos en la selección, pero hay unos 20 jugadores, 21 fijos en la selección, pero luego hasta completar los 26 hay 4 o 5 ahí que pueden bailar, uno de ellos el tercer portero. Y también por ahí el que pueda buscar una salida Clash, Adri, Casado, puede venir por ahí. Estoy leyendo además, sí, Casado, su valor es de 30 a 50 millones. O sea, tampoco es caro, ¿eh? Estuvo a muy buen nivel el año pasado cuando jugó, a muy buen nivel. Es un buen futbolista, es un futbolista que, claro, que eso es volver otra vez al tema de los fichajes. Pero ¿qué es lo que quiere el entrenador y la dirección deportiva? Porque Casado no es Ederson ni es Joao Gómez. Es un jugador que, aunque a pesar de ser más menudo físicamente que estos, pueda ir al choque y pueda ir bien, y sea un jugador que ya le hemos visto pues como los Gavi y demás, que aunque parezcan menudos físicamente, luego en los duelos son muy buenos, pero es un jugador de más tenencia de pelota, de un sentido táctico diferente a lo mejor que el de Joao Gómez, que el de Ederson. Un estilo Rodri, ¿no? Sería. Bueno, las comparaciones son odiosas y encima con un Balón de Oro, Adri, pero bueno, un jugador diferente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que saber, que no digo que sea incompatible, a lo mejor te quieres traer ahora a Joao Gómez y fichar a Casado en verano, que no es incompatible, pero para ahora, no es lo mismo traer a Casado que traer a Joao Gómez o un Ederson de turno. No digo que fuese a cambiar de la noche a la mañana el equipo porque venga uno u otro, pero obviamente son físicos y características diferentes, Sí. ¿no? Dice Rojiblanco, yo no pagaría 50 palos por Casado. Pues yo seguramente me subo al barco de Rojiblanco y aunque tal y como está el mercado 50 millones pueda parecer poco,
yo tampoco pagaría 50 millones por Casado. No, yo tampoco. Y a lo mejor diría, pago 40 por Ederson y 25 por Grimaldo o 25 por Carlos Romero, que aquí este es la Romereta, soy el creador de la Romereta, ¿no? Pero bueno, sí, dice Borjita, no, pues eso. Entonces, claro, es que es un temita... ¿hubieseis pagado 60 vosotros, chicos, por el Cuti Romero? A mí me parece un gran central. 60 millones me parecen una barbaridad. Es mucho para A mí un me central. parece demasiado. Sí. A mí me parece mucho. O sea, Aunque también me pareció mucho 40 por Lenormand. Visto el rendimiento, sí. Pero sí. claro, es que hay cosas que hasta que no... Claro, pero es distinto, porque esos 40 millones por Lenormand distinto. venían con un cartel de campeón de Europa. Estoy de acuerdo, es distinto. Entonces, El Cuti es campeón del mundo. Sí, pero el Cuti es campeón del mundo hace 3 años. Bueno. Cuando compraste a Lenormand acababa de ganar la Eurocopa. Y de hecho todo este, no sé si os acordáis, todo el mes de julio, que estuvimos esperando que se anuncie Lenormand y que no se anunciaba por el tema de que estaba disputando la Euro y demás, que venía de llegar de quedar primero de la fase de grupos con la Real Sociedad. Eso es lo que tenemos que evitar, fichar por fichar. O sea, si sale un jugador bueno en un mundial, en una Eurocopa, no ficharlo porque haya hecho un buen mundial en una Eurocopa, hay que fichar lo que se necesita. Para mí Lenormand es un muy buen jugador, hizo una muy buena temporada, una muy buena Eurocopa, pero para mí no es un tío para el Atlético. Tuvo una lesión jorobada, y esto no, o sea, que no sea la excusa que sobrevuela en torno a la figura de Lenormand todo el tiempo que esté aquí, pero la realidad es que tuvo una lesión muy jorobada, que escuchabas o leías a médicos al respecto y te decían que era complicada, porque eso tenía que cerrar bien, luego el cuerpo es muy puñetero y tú quieres ir a los duelos, pero vas con un miedo de cualquier golpe, de cualquier tal. Tuvo una lesión complicada. A mí me parece un buen central en una serie de contextos que no se dan habitualmente en el Atleti, y eso es un problema. Eso es un problema. El Atleti, si tú juegas con bloque bajo, Lenormand es un jugador interesante, gana muchos duelos aéreos, tiene ese toque de central a la antigua usanza que marca muy bien en el cuerpo a cuerpo, pero con espacios, con la defensa adelantada. Vimos el otro día el gol de Rodrigo. Que además lo del otro día fue un error conceptual de central de juveniles. Lenglet o Lenormand, uno de los dos. Cuando se juntan Lenglet y Lenormand, eso es, vamos, el circo romano. Uno de los dos estoy seguro de que va a salir este verano. Y os diría que tiene más opciones de salir Lenormand que Lenglet, si solo saliese uno, porque es el que más por edad y tiene más cartel y más posibilidades de... Es más recuperable realmente. Más recuperable. Clement Lenglet vaya camino de 31 años, por las circunstancias era una, entre comillas, oportunidad para el Atleti tener un central decente para la rotación, pero es que firmó 3 años. O sea, Clement Lenglet tiene un contrato hasta 2028. No es tan fácil deshacerte de ese jugador. ¿Dónde lo colocas? Complicado. Es un jugador que no vale nada, para entendernos. Entonces, seguramente Lenormand sea trabajo del cuerpo técnico y de Alemany y del propio Lenormand, estos 4 meses que quedan, de convencer para quedarse o de buscarle una salida, ahora que todavía podrías encontrar un equipo dispuesto a pagarte al menos 20 o 25 millones por Lenormand. Y otra cosa que os lanzo, ahora que hemos dicho lo del Cuti, lo de Gallagher al Tottenham, lo de Raspadori al Atalanta, ¿no pueden ser también unas buenas vías para abrir negociaciones futuras por Ederson, por el Cuti? No sé. Con el Atalanta, además, tiene buenos contactos por el tema de Rullet y demás. O sea, Muso. Sí, y con el Tottenham, la última operación que hubo de este estilo, aparte de la de Gallagher, creo que fue la de Reguilón. No sé, corrígeme, Carlos, sí, que a lo mejor me... Reguilón. Claro, que vino cedido, ¿no? Vino cedido, pero era Reguilón, entonces sí. yo creo que a lo mejor por ahí tiene un punto de... El que sí que ha caído de pie es
Pubic, ¿no? Como le llaman en el vestuario. Tenemos aquí unas preguntitas que le han hecho los de Mau recientemente. Vamos a ver qué le dicen. Me gusta mucho lo que es el Atlético de Madrid, me encanta la filosofía, me gusta que somos una familia, que luchamos como hermanos, como se lo he oído decir muchas veces y creo que es una realidad y eso me encanta. Creo que todo es la verdad, pero me ayudó mucho el Capi, Clem, Pablo me ayudó mucho también al principio. La verdad que el grupo es espectacular y en general mis compañeros han sido un gran apoyo, así que te diría que todos mis compañeros. Mi debut, pero creo que mi momento favorito aún no ha llegado, así que está por llegar. Desde que llegué aquí que estoy muy feliz, aunque los primeros meses fueran de aprendizaje, yo era el más feliz del mundo, así que desde el primer momento estoy muy contento aquí. Se dice, ¿no?, que la afición del Atleti es la mejor del mundo y desde que aterricé aquí que me di cuenta de que es una realidad, no hay otra afición como esta. Suelo hacer siempre las mismas rutinas y más que supersticiones te diría que son eso, son rutinas. Desde que me despierto hasta que llega el partido hago siempre lo mismo. Sí, va a ser el primero en casa de este año, que esperemos que sea un gran año y que mejor que empezarlo pues ganando con el primer partido en casa y vamos a por él. Partido difícil, pero el equipo afronta todos los partidos iguales y vamos a ir a ganar desde el primer minuto. Como le quiero, de verdad. Carlos, está silenciado, me parece. Que sí, decía, gracias, claro, es que la verdad que ha caído de pie, nos cae muy bien a todos, nos encanta. Pero bueno, ya sabéis que quien le dio la bendición a Pubil fui yo. Fui yo en octubre, cuando no jugaba, en la entrega de la insignia a los 25 años de socios. Yo cuando me estrechó la mano le dije algo y se ha cumplido. Y tenemos el vídeo por ahí. No sé si se va a leer desde aquí, pero se lo dije. Espera, voy a reiniciar esto. A reiniciar. Ahí va. Qué mal va el formatín de Instagram, Ahí. Yo, Ahí le if I could do dije, it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never. I'm picking it first. You can't tell me that. You ahí le that I had this dije, good since birth. le dije a Grinding came Pubil, out the mud like. Le dije a Pubil cuando me estrechó la mano, le dije algo así como, Marc, sigue intentándolo que llegará tu oportunidad o algo así. Y es que yo creo que todos teníamos la sensación por los partidos que le habíamos visto con el Almería, por los Juegos Olímpicos, por lo que estaban diciendo los técnicos de él, que era un jugador muy aprovechable y muy interesante. Estuvo meses trabajando en silencio, profesional como la copa de un pino, y no es fácil siendo tan joven y viniendo a un club de tanta presión, entrar como entró en varios partidos, pocos minutos y hacerlo como lo hizo. Acordaros del día del Rayo, a remolque el equipo, todo el partido, un día de sí y no y tuvo muy buenos minutos. Acordaros en Liverpool, que a pesar de perder el equipo salió en el tramo final y lo hizo muy bien, en todo lo que tuvo que ver con el aspecto del juego aéreo. Acordaros del día del Inter, que entra en la segunda parte y hace un partidazo. Y bueno, yo creo que al final lo único que está haciendo es recoger los frutos que ha ido cultivando a fuego lento todos estos meses. Vamos a tocar madera, pero da la sensación de ser un defensor pues tipo Josema Jiménez, ¿no? O sea, quiero decir, Godín, Felipe, o sea, un jugador que puede hacer carrera en el Atlético de Madrid y convertirse en un jugador muy importante dentro de la historia del Atleti. Ojalá que así sea. Y solo quería decir, chicos, que estoy muy de acuerdo en una de las cosas que han dicho hace 3-4 minutos en el chat. Si hubiese que gastarse una morterada este año, ni Cutis, ni Cotos, ni Cutus. Sería para un delantero que marque goles, que es lo que le falta al equipo. Le faltan varias cosas, pero entre otras cosas marcar goles. Es que al final el gol es lo que importa es eso, que marques tu gol, marcar más goles que el rival y que no te marquen a ti. O sea, es muy simplista, pero es la realidad. Entonces, si
quizás con un par de golitos más, un par no, pero quizás con unos 10 goles más en competición, pues a lo mejor estás con más confianza y a lo mejor el equipo estaría mucho más arriba. No, tampoco se puede decir easy porque no lo sabes, pero sí que es verdad que el equipo lo iría bastante mejor y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, delanteros, ahora en invierno, por ejemplo, que es el mercado en el que estamos, me cuesta creer que pueda haber un delantero centro, la verdad. Como no sea un Vlahovic en un intercambio raro con la Juve Complicado, que sí. se comentaba, es muy complicado, muy complicado. Además, lo que dijimos el otro día es que teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina, es muy complicado que cualquier jugador que le esté haciendo bien en su club salga para jugársela, ¿sabes? Muy complicado. Muy complicado. Oye, no sé, que ya sabéis que nos gusta también hablar mucho del Atleti de fútbol, pero también de bizarradas. ¿Es normal un viernes a las 9:40 tener ganas de comerse como un cerdo un plato de pasta con tomate? No, o sea, sí, yo lo haría, la verdad. Así, pero con mozzarella fundente, así, como un auténtico gorrino. Es normal eso. Me lo voy a clavar, ¿eh? Me lo voy a clavar hoy. A veces. Voy a compartirlo con vosotros. Hay que darse el gusto, hay que darse el gusto totalmente. Súbelo a tus historias, Carlos, así la gente del chat lo puede ver luego. Sí, bueno, sí, algo puedo, sí. Luego... Seguidlos, por cierto, en sus redes sociales, tanto a Clash como a Carlitos, que suben también mucho contenido del Atleti, de vez en cuando. Bueno, Carlitos, ¿Qué número de socio eres, Carlos? El 12.000 y pico, el 12.000, Se dice pronto, esto es lo bueno de llevarlo en el pronto. móvil, tío, que ya es una maravilla. Pues eso. ¿Te has silenciado, Carlos? Lo hago para intentar no hacer ruido y las lío. Que digo que el 12.075, que lo estaba viendo porque no estaba seguro. 12.075. Yo lo que sea con una birra. Has hablado de fichaje y se le vino la Podríamos cabeza hacer, borrada. Adri, una quedada Atleti Media con los usuarios cuando venga el buen tiempo, ¿no? Atleti Media, sí, la quedada Atleti Media. De hecho, hicimos 2 quedadas con gente del chat y la verdad que muy, muy guay, ¿eh? Muy guay. Tenemos que volver a hacerla. Hubo gentecilla ahí, ¿no? Hubo gente y además tengo una anécdota que siempre contaré y me dio un miedo. Que estaba ¿Se puede yo. contar? Se puede contar. Estaba yo en el Metropolitano buscando a los demás y de repente un mensaje en los mensajes directos de Instagram diciendo: hola Adri, te estoy viendo desde el Metropolitano. Te estoy viendo, sé dónde estás. Claro, yo no lo conocía de nada. Tú imagínate a mí por el Metropolitano mirando a todo el mundo, ¿sabes? Acojonado. O sea, que si en algún momento veis a alguien de aquí de Atleti Media, por favor, id a saludarle, ¿sabes? No le escribáis por... También te digo, yo creo que no somos tan importantes ni tan conocidos. Bueno. Tampoco nos ven tanto la cara. Te sorprenderías, Carlos, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno. Te sorprenderías. Bueno. A Clash seguro que le has parado más de uno por allí. Más de una vez y con mis colegas. Hombre, un montón con mis colegas. A Clash sí, porque hace muchos vídeos, y ahora a nuestros nuevos Latin lovers, Raúl Méndez y Xavi Astudillo, con su versión de TikTokers, pues como se dejen caer por el Metropolitano, les van a llover abrazos, selfies y cariñitos, ¿no? O sea, sí. Modo voyeur. Exacto, Claro así, sí, tal cual. Totalmente. Bueno, pues hemos cerrado todo lo que teníamos que hablar. Si queréis decir algo por el chat, lo vamos comentando así por encima. Y a ver qué dicen. Yo le pedí una foto a Kevin Sapo. Se van creando personajes en Atleti Media ya. Que tenemos partido importante el domingo, que viene un equipo que lo pasa mal lejos de casa, que deberíamos de ver algunas rotaciones. Es un partido para ganar sí o sí. Y bueno, que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué equipo presenta el Alavés, si al final puede llegar Boyé y Tony Martínez, que son jugadores importantes para Lo de el Almada. Chacho. Ah, es verdad. Es verdad, esto es importante. A ver, Es verdad. Vi la información, pero no sé hasta qué punto es cierta. O sea, para mí es un bulo como la copa de un pino. Humo, porque además todas las fuentes que particularmente yo he encontrado y he consultado sobre el tema Almada eran todo fuentes extranjeras, es decir, las filtraciones sobre posibles enfados de Almada por no haber jugado el otro día en Coruña y no sé qué, venían de Argentina,
de Brasil, de Latinoamérica, que es donde en teoría hay varios equipos interesados en sus servicios. Es verdad que también vi algo en el Desmarque, que es un medio de aquí de España, pero no sé, chicos, a mí me parece algo... Es que, claro, no conocemos a Almada de toda la vida, no es nuestro colega, no nos abrazamos con él por las noches, no sabemos que tiene cara de bueno y a lo mejor monta pollos todos los días a Simeone, no lo sabemos. Pero mi sensación es que sí. Almada quería venir al Atleti, lo había manifestado en muchas ocasiones. Se dieron las circunstancias y vino. Empezó a jugar, una cosa en la que no repara la gente. ¿Ha jugado pocos minutos Almada? Ha jugado pocos minutos Almada. Casualmente, un tercio de esos minutos los jugó Almada, de todos los que ha jugado, los jugó en los 3 primeros partidos. Para darnos cuenta de lo mucho que jugó al principio hasta que se lesionó y de lo poco que ha jugado después. Es un jugador que estando en forma y estando bien, irá entrando paulatinamente y ya luego será el juego el que dicte si merece o no estar de titular, si merece jugar menos o no. Pero ese es el problema, es un jugador de talento y es un jugador que el cuerpo técnico considera importante y sobre todo con el calendario que le viene ahora al equipo por delante. Que eso, teniendo en cuenta que además se fue y se lesionó más de un mes con Argentina, que luego le costó entrar, que dio la casualidad de que cuando él se recuperó el equipo estaba ganando. Si el equipo está ganando y por donde tú juegas, juega Baena, que se ha recuperado de una lesión y de una apendicitis, juegas por un lado donde a veces lo hace Nico González y coincidió que en el mes de octubre Nico González estuvo muy bien, pues cuesta volver a entrar en el equipo. Me cuesta mucho pensar que además teniendo en cuenta el extra de estar en un equipo con mucha banda argentina, con mucho buen rollo y que haya levantado la voz porque no juega. Tendrás que demostrarlo en el campo y más de 2 partidos seguidos. Entonces, para mí, que ha sido algo raro, tiene un porcentaje muy grande de humo y ya está. Nos pregunta Rojiblanco, pregunta para ustedes, 3 fichajes para este invierno. 3 nombres, rápido. ¿Tienen que ser pregunta, ¿tienen que ser factibles o pueden ser sí, vamos a hacerlo realista. Yo diría que no me vale Haaland, Clash. Claro, y ya ha empezado el chat a dar sus... sí, ahora comentamos. Yo te diría Joao Neves, te diría... ¿Cómo Joao Neves? Joao Neves, ahí. Joao Gómez. Ese no es realista, Clash. Ese no es realista, no. Joao Gómez, te diría para el centro del campo, me gustaría un Grimaldo, por decir algo, y ya soñando un poquito más, ese intercambio Vlahovic-Molina. Ya puestos a soñar, lo tiro ahí. Vlahovic-Molina. Pues has dicho 2 que coincido contigo, Clash, que son Vlahovic y Grimaldo. Y otro jugador que me traería yo, Savinho. Savinho me gusta mucho. Pero es que tiene un problema, Savinho, y es que creo que está ahora lesionado. Está lesionado, le queda un mes. Claro, es que entonces, si te traes a Savinho cedido, te comes la mitad del sueldo para que durante un mes no pueda jugar. Sí. O sea... ¿Y cómo llegaría, no? ¿Y cómo llegaría después? Que eso también es otro. Que además hay por aquí notas del 8 de enero, Pep Guardiola confirma la lesión de Savinho y que estará de baja entre 6 y 8 semanas. 6, 8, 3 semanas desde el 8 de enero. No volvería a tener el alta médica hasta la primera semana de marzo y luego que entre en dinámica de un equipo nuevo. De un equipo nuevo y que con suerte y que si todo va bien, por ejemplo, estos próximos partidos en Champions, estamos hablando de que ya estamos jugando los octavos de final de la Champions. Adaptarte en esa fase de temporada es complicado. O sea... Bueno, cambio a Savinho por Ederson. Me gusta Ederson. Lo que pasa es que, claro, no vas a traer a esos dos que son lo mismo. ¿No? Es un poco... Bueno, esa es la elección de Clash. Sí. Ojo también, un tío que me gusta mucho también, el del Depor, Jeremai, Ese también sería realista. Sí, pero acuérdate que no lo dijimos nosotros y también nos lo parece, sino que tuvimos el otro día en la previa del Depor Atleti aquí a Javi Guillén, periodista muy conectado a la info del Depor,
Y os acordaréis que dijo algo así Javi como es un gran futbolista, tiene mucho talento, tiene mucho futuro por delante, seguramente sea una venta importante del Depor en algún punto, si no este año, dentro de unos años. Pero no quiere salir ahora. Ahora no quiere salir, pero es un jugador que hay que ver si tiene, que es un jugador fantástico cuando uno entra en YouTube y pone highlights Jeremai, pero hay que ver que ese jugador tiene regularidad, ¿no? Por la zona del campo donde juega, muchas veces volcado a la izquierda, pues habrá que ver si Jeremai es capaz de adquirir un nivel cercano a Alex Baena, cercano a Alberto Moleiro, que ha sido el recambio de Baena y que lo está haciendo tan fantásticamente bien en el Villarreal. Es decir, va a ser un jugador regular de poder completar 90 minutos, muchos partidos seguidos a buen nivel, o va a ser jugador de highlights. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Se me viene a la mente, por ejemplo, Jeremy Pino, un jugador que a mí me encanta, también por irnos a esa zona de jugador abierto y demás, pero para mí Jeremy, aunque le gusta mucho a De La Fuente y tiene grandes posibilidades de ir al Mundial, me parece que es un jugador al que le falta regularidad. Y eso te puede valer, con el debido respeto, en el Villarreal o en el Crystal Palace, pero no te vale en el Barça, no te vale en el Madrid, no te vale en el Atlético. Si quieres estar arriba hasta el final, no te valen jugadores que hacen 5 grandes partidos en toda la temporada, 10 partidazos en toda la temporada. No, necesitas otras cosas, que no tienen que ver con goles o asistencias solo, tienen que ver con más cosas. Pero... Bueno, Carlos, ¿y tú te mojas o no? Dime 3. Bueno, yo creo que Joao Gómez es me da la sensación, por lo que se está contando, que es algo factible, joven, calidad-precio interesante. Bueno, creo que es interesante y que se puede acometer ese fichaje ahora, así que te diría eso. Me he quedado con ganas de Savinho, era un nombre que por ahí decían que podía salir y que no ahora lesionado 2 meses, pues veo complicado que lo fuesen a traer para estar 2 meses parado. Entonces, así factible, yo no voy a decir 3, pero no voy a decir 3, Adri, no por nada, sino porque es que yo creo que si hacen van a hacer 2. Entonces, sería jugar demasiado. Joao Gómez y luego un jugador que pudiese servir para ese costado izquierdo, pero también como falso delantero, pero también como punta, Marmoush, el egipcio del City, al que ficharon el año pasado del Eintracht en esta época del año por una morterada también. Cayó con los pies por delante y muy bien, porque en un momento donde estaba mal el City marcó varios goles al principio y estuvo bien, pero este año ha vuelto un poco a su realidad, está jugando poco, es un jugador muy interesante, es un jugador que necesita rodaje para llegar bien al Mundial, de carácter. Es difícil encontrar ahora mismo en el mercado de invierno a un jugador goleador por buen precio que digas, de aquí a final de temporada me va a meter una docena de goles. Es difícil. Vlahovic ahora no... La Juve no va a dejar salir ahora a Vlahovic. O sea, se tendría que empezar... Si se diese una locura que podría ser, porque dicen que la Juve quiere a Chiesa y que la Juve fuese a por Chiesa y entonces le sobra Vlahovic o Jonathan David y entonces David o Vlahovic necesitan buscar acomodo y en unos 2 o 3 días locos de mercado hacia final de enero se te pone a tiro a alguien, salvo que ocurra alguna cosa rocambolesca de esas donde en el momento en el que se ficha uno se produce un efecto ahí dominó. Además Vlahovic está sonando mucho para el Barça, ¿eh? Veo difícil que un jugador como Vlahovic saliese ahora en enero. Entonces, siendo realistas, no es un jugador goleador como tal, pero el año pasado, mitad de temporada en Frankfurt, mitad de temporada en Manchester, no quiero faltar a la verdad y lo voy a consultar, pero creo que se fue a los 30 goles, Marmoush. Entonces, y con lo difícil que es, chicos, que es ahí donde yo creo que también se puede medir la calidad de un jugador, con lo difícil que es marcar tantos goles en un equipo como el Eintracht de Frankfurt, que no es el Bayern de Múnich, que no es el Borussia Dortmund, que ni siquiera es el Leipzig o el Leverkusen, aunque esté venido a menos este año. Bueno, el tío, vamos, yo creo que el año pasado marcó entre los 2 equipos, dejadme que lo chequee, 30 goles. Entonces, bueno, para sí, no 28. ser... ¿Cuántos? 28.
28. 28 pero el tema es que no solamente es eso, sino que con el Eintracht en 26 partidos marcó 20 goles y dio 13 asistencias. Sí, lo Entonces, tengo es ya un adelante. chico que- Fueron 28 goles y 17 asistencias en 13, total. 13. Contando Yo tengo aquí 17 asistencias contando a los dos equipos. Datos de Transfer Market 24-25, 28 goles, 17 asistencias. O sea, 45 contribuciones de gol y un tío que llega de repente al Manchester City y te firma los números que te firma, porque jugó 16 partidos de Premier y 9 contribuciones de gol. Estuvo bien. Bueno, es un futbolista que, oye, creo que es de estos que daría rendimiento inmediato, que es regateador, que es veloz, que tiene gol, que tiene carácter, que eso es un detalle que también nos gusta y nos importa. Un jugador que no va por el campo como si la vida no fuese con él, ¿no? Bueno, mi apuesta sería Joao Gómez y Marmoush ahora en verano. Estoy viendo, Marmoush está por 70 millones de valor de mercado. Y Vlahovic Sí, me pone 35 en Transfermarkt. Marmoush sería un jugador cedido, Sí. con opción de compra negociable. 70 si millones. bien, Claro, si 70 millones no lo va a convence. soltar ahora el Atlético a tocateja, yo creo. ¿Sabes? O sea, eso no sería en formato traspaso, ni mucho menos. Bueno, cesión con Y opción a por ahí compra es hay buena. mucha gente. Sí. Pero la de Vlahovic a mí me parece muy interesante. Un tío que tiene 25 años, que todavía es joven. es jovencito. 35 millones y que no está contando apenas en la Juve. No sé, habría que darle una vuelta, Sí. Yo, esto ya... ¿Qué dice no la pasa. gente por ahí? Moleiro antes que Jeremai. Moleiro Fernández antes Pardo. que Jeremai, Borjita dice a Fernández Pardo. Bueno, un poquito... Es que está el mercado bastante raro, la verdad. Sí, yo os quería hacer una pregunta, no tanto para el invierno, porque creo que es muy complicado, pero ¿no creéis que quizás sea necesario el tema de ya definir de una vez por todas la posición de Llorente y a partir de ahí traer a alguien para la banda derecha? Más que nada porque creo que a lo mejor estamos hablando, o sea, todos los fichajes que estamos comentando, lo estamos comentando para la banda izquierda. Pero claro, Es que fíjate que con la renovación de Juliano, me temo que Llorente Claro, va a comer entonces, lateral si lo que le tienes queda ya. Si tienes a Llorente como lateral, ya te sirve con Llorente y con Puig. Sí. Nahuel Molina es muy complicado que salga, pero sinceramente cuento muy poquito con él. Y luego, entonces, lo que tendrías que buscar quizás es un extremo derecho que pueda dar descanso a Juliano. Sí. Porque por esa posición estamos muy... Me parece muy que Almada escaso. o Nico ya han jugado ya en varias ocasiones. Almada podría jugar por la derecha, Nico a pierna cambiada, que tiene buena salida Claro. y buen disparo metiéndose hacia adentro. Un Marmoush de turno es un jugador que te puede jugar en la derecha, en la izquierda y por el centro del ataque. Entonces sí que creo que es importante, y ahí Klas ha dado en la clave, buscar un futbolista de garantías que pueda suplir a... Dos cosas, que pueda suplir a Juliano y que pueda un poco crearle a Juliano también una competencia que ahora mismo no tiene. Exacto, es que ese es el tema, o sea, creo que el tener a Marcos Llorente y creo que quizás también tener un perfil distinto a Juliano para según qué contextos podría venir bien, o sea, porque al final Marcos Llorente le hemos visto muchas veces de extremo derecho, le hemos visto muchas veces en el centro del campo que tiene muy buena llegada, que tiene muy buena arrancada, que es muy rápido, que presiona, que es muy luchador, pero no deja de ser un perfil muy parecido y que ya tiene que cubrirte el hueco en la banda derecha porque Puig lo tienes jugando de central y Nahuel Molina pues está al nivel en el que está. Entonces, a partir de aquí, yo creo que habría que definir claramente Marcos dónde va a jugar y Julián, y a partir de aquí traerle a alguien, lo que dice Carlos, o una competencia para Juliano y que también pueda dar algo distinto. Marmoush en este caso, pues a mí la verdad que me cuadra también bastante porque te cubre bastantes posiciones y a Salcholo le gusta. Entonces creo que también para este mercado no, pero para el de verano quizás es una cosa que habría que mirar. Nos comenta Rojiblanco y con esto ya zanjamos si queréis. Pablo García del Betis, extremo derecho. Jovencito también, sí. Si es que todo lo que sea joven de futuro, todo. Muy verde.
Puede muy, servir. muy verde para venir ahora al Atleti. O sea, se le han visto cosas al chico, os diría que se le han visto más cosas jugando con la selección, creo que es sub-19, con las inferiores, se le han visto con más cositas que cuando ha jugado con el Betis, que la verdad que yo este año he visto casi todos los partidos del Betis y me falta continuidad en su juego, me falta mucha continuidad en su juego. Y quizá explote un poco más adelante, pero bueno, no es un jugador que además es, digamos, referencia de la cantera del Betis en este momento. Es un jugador que costaría mucha panoja traer para lo que de manera inmediata va a ofrecer. Es decir, es que tú a lo mejor te traes a Pablo García por 20 o 25 millones, que no sé cuál es su valor de mercado, pero me imagino que andará por ahí, si Klas lo puede mirar. Lo estoy mirando, 10 millones tiene. 10 millones, Mercado. ese es el valor de mercado, pero bueno, siendo una de las referencias de la cantera del Betis, podría ser un jugador que saliese a lo mejor de aquí a verano o el año que viene por 20 millones de euros, y creo que son unos 20 millones de euros muy diferentes a los de Marc Pubil, un jugador con un montón de partidos ya de experiencia en segunda, pero ojo, a veces es mejor tener 100 partidos u 80 de experiencia en segunda que 36 en primera jugando 15 minutos. Que ha sido un jugador olímpico, o sea, es decir, no serían los mismos 20 millones. Y bueno, tampoco creo que una cosa es invertir en futuro y está bien. A mí fichajes como los de Marc Pubil me gustaría verlos más a menudo. Para eso también trabaja una secretaría técnica, para ser capaz de captar talento a edades tempranas y por precios menores y luego que se revaloricen en tu club y exploten. Pero no es, a mí particularmente, y me parece buen futbolista y seguramente si esta conversación la tenemos dentro de 12 o 15 meses sea diferente, para ahora Pablo no me parece, no me enamora, no me entusiasma. Klas, ¿vas a decir algo? No, nada. O Vale. sea, yo lo único que quiero decir, y no tiene tampoco, o sea, tiene que ver, pero creo que hay una cosa por la que yo también espero y ojalá el Atleti B de Fernando Torres pueda subir, es precisamente para verles en segunda división, que se puedan curtir los chavales en fútbol profesional y empezar a sacar más cositas, porque por ejemplo, el día que les estuve viendo en Sabadell, a mí Miguel Cubo me pareció una barbaridad, un proyecto delantero bárbaro, tiene muchísimas cosas que pulir, pero me gusta muchísimo la renovación de Iker Luque, está el central, el 5, creo que es Dani, me parece, me sí, encanta. fue convocado el otro día, Martínez, ¿no? Sí, Dani Martínez me gustó mucho cómo lo hace, Julio Díaz. Atleti Media, además. Que nos Sí, sigue. sí. Es que ha ido a decir Klas unos nombres, Dani Martínez, Atleti Media. Sí. Miguel Cubo nos empezó a seguir el otro día. Sí, pero que son futbolistas que yo les veo que quizás ahora lógicamente están muy verdes, pero que me está gustando mucho la temporada del Atleti B, que lo estoy siguiendo bastante, y que, ojo, cuidado, que a lo mejor no puedan, pasando por las manos de Fernando Torres, que ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha hecho con Pablo Barrios, que lo ha preparado muy bien para el primer equipo y le ha hecho saltarse a la etapa del B, por ejemplo, y que quizás ya entrando en un fútbol profesional, que ya se acostumbren a ese tipo de fútbol y a esa categoría, ojo, cuidado de aquí un añito, 2, que no puedan entrar y que quizás la cantera empiece a tener un papel más importante, Sí, que ya la ha ganado con Pablo Barrios y con Juliano. Además va por muy buen camino el B. O sea, eso sería una grandísima noticia, el poder alimentar al equipo de manera más recurrente sí. con futbolistas de la cantera. Yo tengo devoción especialmente por Rayán. Sí. Me parece un chico diferente. Como en su momento Pablo Barrios. Ojo, Boñar también, lateral derecho. Javi Boñar, es verdad, del que se habla maravillas. Yo los pocos ratitos que le he visto también le ves hechuras de un jugador diferente. De un jugador diferente. Bueno, vamos a ver, pero sí. Veremos qué tal. De momento van bien. De momento van primeros, ¿no? Si no me equivoco. Y con segundo, a un puntito, es verdad, pero con una buena racha. Sí, bueno. Sí, 2 partidos seguidos ganando después de ese pinchacito contra el Sabadell, pero lo está haciendo muy bien esta temporada y yo le tengo mucha fe, la verdad. Oye, me va a coger, que no le he dicho nada antes, creo que ha sido Spanish basado, ¿no? Me ha dicho que él era el número 24.000 de socio, creo, ¿no? Se lo busco, sí. También, creo que estaba por ahí. Sí, el 24.657. Bueno, pues eso es que lleva siendo socio por lo menos 19, 20 años, ¿no? Por lo menos 19, 20 años. En fin. Bueno, chicos.
Buenos directos últimamente, Buen Adrián, no es directito. por nada, Además pero- hemos tenido un pico interesante de espectadores. Me gusta, chicos. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente del chat que ha estado comentando, acompañándonos hoy. Recordad que volveremos el domingo a las 4, 4 y cuarto, creo que es el partido. Partido 4 y Eh, cuarto. 4 y cuarto y luego con el post a partir de las 6. Mira, dice, ojo, mesita. Yo soy el 6300. Ojo, y si Mesita. Y primera intervención en el chat, ¿eh? Ojo, O mesita. sea, cuidado. Ojo, mesita. Primera intervención en el chat, tú. O sea, encima ha llegado justo a tiempo. Ha Pone soltado que los huevos en la mesa, ¿eh? Ha soltado los huevos en la Ujú. mesa y se va tranquilo. No, Muy bien. pone que nos sigue desde hace 10 segundos. Primera intervención en el chat Crack. y 6.300. Y se va, O sea, sí. tranquilamente a Pa, pa, dormir. pa. Y se va tranquilamente a dormir. Dice, os acabo de descubrir hoy, pues tío, bienvenido. Grande, grande, Mesita. Este tipo de cosas nos encanta. Madre mía, 6.300. Eso es que lleva siendo socio, chavales, 35 años por lo menos. Y pone que es 1986, o sea, casi desde que nació, ¿no? Sí, A ver si posible- nos lo dice y nos o vamos. posiblemente desde que nació. Claro, yo, desde Desde el el 96, pues 30 años. Ya ves. Fíjate, Sí, fíjate. sí. Pues nada, Mesita, bienvenido. Ya sabes que ahora te vamos a querer ver aquí, porque tú eres uno de... O sea, esto es como cuando hay concilio vaticano para elegir al nuevo papa, tío. O sea, ahora tú tienes que meterte aquí. El domingo te esperamos, ¿eh? Un abrazo, Mesita. Un abrazo, mesita. Oye, Adri, que el domingo estamos algunos en el campo. Habrá que hacer o intentarlo, una conexión especial, ¿no? A ver si la podemos hacer como el otro día con Xavi. El pobre. Vamos a intentarlo, hombre. Lo intentaremos. Claro Ya que sí. iremos contando cositas. Bueno, chicos, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias y aupa el Leti. Aupa Chao, Leti chao. siempre, un abrazo. Aupa, Chao.